¿Se me escucha bien, chicos? ¿Todo bien? Sí. Otra vez estoy con el ventilador prendido. No se, no incomoda, no molesta. Bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Estamos ya en lo que viene a ser la semana 13, básicamente a 5 semanitas de acabar todo. Y bueno, dejando ya atrás los temas de genética, bien, la genética del sexo y todo eso, esta semana nos toca ver lo que viene a ser el origen de la vida, que es un tema básico en biología, teorías evolutivas, evolución humana y también tocar los conceptos de taxonomía. Bien. De por sí, el ser humano, en su curiosidad, también tiende a preguntarse cómo es que se originó la vida en sí. Ya nosotros comprendemos sobre los procesos reproductivos, cómo es que los organismos pueden formar nuevos organismos que los reemplacen, ¿bien? Pero, de todas formas, siempre nos llama la atención de cómo surge la vida, cómo es que apareció por primera vez, ya que de alguna forma también nos ayudaría a entender si es que puede existir vida en otros planetas. Y la carrera espacial está aumentando cada vez más y más, ¿bien? Entonces, esta pregunta básica no es algo nuevo, no es algo novedoso, ya viene desde la antigüedad. Y las antiguas personas, bien, tenemos aquí al señor Aristóteles, siglo V, siglo VI antes de Cristo, observando básicamente los comportamientos de la naturaleza, buscando patrones, se da cuenta, bien, de que muchos organismos aparecen básicamente de la materia inanimada, bien, por ejemplo, tal como muestra la imagen. Él observa en los pantanos que hay una gran cantidad de cocodrilos y también observa que muchos árboles por el producto del envejecimiento caen en estos pantanos y se asemejan a los cocodrilos. Entonces le da una idea de que quizás estos cocodrilos surgen de estos árboles. También sabe, porque había métodos, por así llamarlos, alquímicos, en los cuales las personas, si querían obtener ratones, tenían que colocar una bolsita de centeno, granos de maíz en una esquina con papeles o papiros bien guardados, y al día siguiente iban a aparecer ratones en esa zona. También observaba la gente que cada vez que llovía se formaban charcos de agua, bien charcos de barro, rápidamente aparecían lombrices de tierra. Entonces surgía la idea de que la materia inanimada daba origen a estos seres vivos y que quizás por ahí había intervención divina. Entonces Aristóteles plantea las bases de lo que vendría a ser la teoría de la generación espontánea, la abiogénesis, bien, cuando la vida surge básicamente de materia inanimada, no de la nada, bien tiene que haber materia de por medio. ¿Ok? Esta teoría, planteada antes de Cristo, siglos V, siglos VI, bien, ha perdurado muchos siglos, incluso llegando hasta el siglo XVII, donde por primera vez va a ser cuestionada. Tenemos a grandes científicos, entre ellos, por ejemplo, el señor Isaac Newton, el cual creía en la teoría de la generación espontánea. En el siglo XVII tenemos al señor Francesco Redi o Francisco Redi, el cual pone en duda de juicio eso de que aparezca la vida de la nada. Él observa, bien según mencionan las teorías, de que a partir de la carne en putrefacción van a salir gusanos. Observan animales muertos, carne podrida y siempre surgen gusanos. Y luego se da cuenta que a partir de estos gusanos van a formarse moscas. Previamente, esta carne en putrefacción ha recibido la visita de las moscas y como que entiende que las moscas anteriores han formado a las nuevas moscas, quizás depositando pequeños huevecillos en esta carne putrefacta. Para lo cual idea un experimento muy sencillo, va a colocar un trozo de carne en un frasco abierto expuesto a las moscas y otro trozo de carne en un frasco sellado, evitando que las moscas tengan contacto con la carne. Al momento que se realiza el experimento, se da cuenta bien que aquel pedazo de carne dentro del frasco abierto logra generar nuevos organismos, mientras que el otro no genera ningún tipo de organismo en su interior. Esto de por sí hubiese sido suficiente para refutar la teoría de la generación espontánea, pero hay que analizar el contexto donde se desarrolla el experimento de Reddy. En esas épocas la iglesia tenía bastante poder sobre todo, y quitarle esa entidad divina que era la capaz de realizar vida, bien, simplemente asumir que los seres vivos formaban nuevos seres vivos de por sí, era demasiado, con lo que la iglesia le dice que no, sus experimentos están mal y por mantener un frasco sellado no permite que el soplo divino, también conocido como la entelequia, llegue a ese pedazo de carne y aparezca nueva vida. Bien, entonces los experimentos de Reddy no fueron aceptados. Pasamos al siglo XVIII y ahí encontramos al señor Lázaro Spallanzani. Spallanzani era un estudioso que trabajaba mucho con caldos nutritivos y siguiendo los experimentos de Reddy quiso idear, bien, o quiso mejor dicho replicar ese experimento.
para la cual coloca dos matraces, dentro de ellos hay caldos nutritivos, uno de estos matraces los sella perfectamente y ambos los somete a altas temperaturas para poder esterilizarlo. Bien, luego de eso deja que los matraces se enfríen y el matraz que se encuentra con la boca abierta rápidamente se contamina. Aparecen sustancias extrañas, colores extraños y un mal olor, mientras que el otro no muestra ningún signo de contaminación, demostrando también bien de que existen partículas en el aire los cuales son capaces de poder contaminar las cosas y aparecen nuevos, por así decirlo, microorganismos. Todavía no sabían de ellos. Bien. ¿Por qué los experimentos de Spallanzani tampoco fueron aceptados? Por el mismo concepto, mantener un frasco cerrado impide bien que una mano divina pueda formar vida en su interior. En el siglo XVIII, vean, 17, 18, perdón, en el siglo XIX, tenemos al señor Luis Pasteur. Luis Pasteur, ya conociendo lo que vendría a ser los experimentos de Redi, los experimentos de Spallanzani, conociendo la contradicción que le habían dado por mantener un frasco cerrado, el Luis Pasteur idea un experimento a frasco abierto. Bien, toma el caldo nutritivo de Lázaro Spallanzani, lo replica, lo coloca dentro de un matraz y modifica la apertura, dándole una doble curvatura. Gracias a eso, las partículas, los contaminantes que están presentes en el aire, van a quedar atrapados en esta zona. Somete este caldo nutritivo a altas temperaturas para esterilizarlo y luego lo deja reposar para que se enfríe. Se da cuenta que pasa el tiempo y el caldo nutritivo no se contamina. Bien, en eso inclina el frasco, algunos autores indican que rompe la entrada, pero de alguna forma permite que estas sustancias contaminantes lleguen al caldo nutritivo y recién ahí aparece el microorganismo, se llega a contaminar, demostrando absolutamente que la vida no surge de la nada y refutando completamente a la teoría de la generación espontánea, la cual duró más de 2 milenios. Bien. Entonces, chicos, recién ahí con los experimentos de Luis Pasteur nosotros podemos eliminar dicha teoría, refutarla completamente. Pero cuando una teoría es eliminada por completo, da espacio a que nuevas teorías puedan ocupar ese lugar. Y tenemos que responder de cierta manera cómo es que surge la vida. Frente a ellos surgen dos nuevos candidatos. Por un lado, tenemos al señor Svante Arrhenius, el cual propone la teoría cosmogónica o de la panspermia. Arrhenius indica que la vida en la Tierra surgió en otro planeta y que dicha vida se expandió de ese planeta viajando en cuerpos celestes como meteoritos, aerolitos, todo ello, y llegando al planeta Tierra encontrando las condiciones adecuadas para poderse desarrollar. Es una teoría que en su momento fue muy sacada de pelos, fue muy fuera de lugar y mucha gente como que lo miró raro al señor Arrhenius, pero actualmente es algo que no pasa, digamos, desapercibido, es algo muy probable que la vida haya surgido en otros planetas y que pudiese llegar al nuestro. En esas épocas Arrhenius se ganó bastantes detractores, entre los cuales le indicaban que la vida no puede resistir a las condiciones de vacío del espacio, las condiciones de los rayos cósmicos, las bajas temperaturas, entre otros. A lo que Arrhenius responde de que quizás la vida no viajó tal como nosotros la conocemos, como un organismo desarrollado, sino que quizás viajó bajo la forma enquistada, bajo la forma de una espora, y no necesariamente en la superficie de los meteoritos, quizás en el centro, protegido de esa manera frente a los rayos cósmicos, frente a otras condiciones desfavorables. Hoy en día nosotros hemos descubierto la presencia de organismos que pueden resistir a las condiciones del espacio. Tal es el caso de los tardígrados o también llamados ositos de agua. ¿Bien? Estos organismos pueden permanecer inertes en las condiciones espaciales y luego cuando encuentran las condiciones favorables, básicamente como que regresar a la vida, volver a tener actividad. A Arrhenius también le indicaron que cada vez que un cuerpo celeste ingresa a la Tierra, debido a la presencia de una atmósfera bastante densa, este cuerpo sufre fricción, aumenta la temperatura y genera combustión. Entonces, no existe organismo alguno, ni siquiera los tardígrados, que puedan resistir estas altas temperaturas y morirían en el proceso de ingreso a la Tierra. A lo que Arrhenius indica que básicamente una Tierra primitiva presenta una atmósfera distinta a la moderna, una atmósfera que recién está en formación, no tiene una gran cantidad de gases, algo así como por ejemplo tiene la Luna. La Luna no presenta atmósfera propia, tiene una pequeña partecita de la atmósfera terrestre y cuando ingresan los cuerpos celestes a impactar con la Luna no generan fricción, no se puede ver esas estrellas fugaces, sino que directamente impactan sobre la superficie.
Pero señor Arrhenius, el impacto de un cuerpo a altas velocidades igual genera deformación, lo que también aumenta la temperatura en todo ese cuerpo. A lo que Arrhenius señala que quizás algunos meteoritos impactaron en el mar primitivo, haciendo que la velocidad no se frene en seco, bien, y también en la presencia de agua pudo haber ayudado a que las temperaturas no se eleven como un termorregulador, y los organismos se encontraron un medio adecuado para poder desarrollarse. Bien. Señores, la teoría de Arrhenius, a pesar de que tiene varios puntos débiles, varios puntos donde tenemos que hacer supuestos, sigue siendo aceptada. Bien, es una teoría viable de cómo pudo la vida haber llegado a la Tierra, mas no es una teoría que te explica cómo surge la vida en sí. Bien, si nosotros, por ejemplo, hoy en día con las misiones de los rovers que encontramos, mandamos a Marte, mandamos a Venus, a Júpiter, encontrásemos por ahí vestigios de que algún organismo puede ser transportado dentro de un meteorito, o por ejemplo, si un cometa está pasando cerca de la Tierra, va una nave a analizar y encuentra organismos, encuentra esporas, encuentra organismos enquistados en su interior, la teoría de Arrhenius ganaría mucho más peso de que quizás es cierto, la vida haya llegado a la Tierra a partir de otro planeta. Bien, pero repito, no explica el origen de la vida en sí. Por otra parte, tenemos a la teoría quimiosintética o también conocida como la evolución química propuesta por el señor Alexander Oparin. Oparin es fue un bioquímico ruso, el cual producto de sus estudios conocía el funcionamiento, el mecanismo de las moléculas, cómo es que éstas se separaban, se volvían a unir para formar nuevas moléculas, entendía todos esos procesos. Es como, por ejemplo, que yo a ustedes les doy unas piezas de Lego, las pueden desarmar, las pueden volver a armar y por ahí pueden surgir, digamos, diseños muy interesantes. En este caso, moléculas orgánicas. Bien, Oparin propone una teoría en tres etapas. En una primera etapa, él indica que la Tierra primitiva contiene los componentes necesarios para formar moléculas orgánicas, bien, pero de manera inorgánica. Tenemos metano, vapor de agua, hidrógeno molecular, compuestos nitrogenados, básicamente el famoso CHON. De bien contamos con lo que viene a ser energía suficiente para poder separar estas moléculas y volver a reunirlas, tales como descargas eléctricas, radiación ultravioleta, energía térmica, o también llamada energía geotérmica. Todo esto, bien, tanto en la atmósfera como en los océanos primitivos. Entonces tenemos todas las piezas necesarias para formar una molécula orgánica. Producto del azar, durante millones de años, estas piezas se van reacomodando hasta que por ahí empiezan a aparecer moléculas orgánicas, aparecen aminoácidos, aparecen azúcares, aparecen cadenas lipídicas, bien pequeñas cadenas cortas. Pero estas moléculas orgánicas no sobreviven mucho a las condiciones de ese entonces. Bien tal como aparecen, desaparecen. Ustedes, por ejemplo, cuando agregan alcohol en una superficie o, por ejemplo, botan algunas gotitas de limón, van a notar que no pasa ni 2 ni 3 minutos y ya básicamente se ha evaporado. Lo mismo ocurría en la primera etapa de Oparin. Bien, las moléculas aparecen y desaparecen, no resisten mucho tiempo hasta que por ahí, ya entrando en la segunda etapa, algunas moléculas adquieren capacidad catalítica, tienen la capacidad de modificar su entorno. Gracias a esta capacidad catalítica pueden sobrevivir más tiempo. Bien, algunas un poco más de tiempo, otras mucho más, otras mucho menos, pero siguen con ese proceso. Bien, entonces están apareciendo y desapareciendo producto del azar, pero algunas logran sobrevivir porque adquieren esa capacidad catalítica, la capacidad de modificar el entorno. En la tercera etapa, las moléculas que logran resistir más tiempo empiezan a agruparse entre sí. Cada vez se van volviendo más y más complejas hasta formar al primer, por así llamarlo, al primer organismo que viene a ser el punto intermedio entre las moléculas orgánicas y la primera célula. A este organismo, Oparin lo denominó el llamado coacervado. Bien, entonces Oparin señala la teoría quimiosintética en tres etapas. La primera aparece por productos del azar, la segunda adquieren capacidad catalítica para modificar el entorno y la tercera se agrupan entre sí, se hacen cada vez más complejas y finalmente forman a los coacervados. Alexander Oparin propuso toda esta teoría de manera teórica. Él no realizó ningún tipo de experimento. Ahí nosotros encontramos a los señores Miller y Urey, quienes van a poner a prueba los postulados bien hechos por Oparin. ¿Cuál de las tres etapas? Solamente la primera, demostrar de alguna forma si es posible formar moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos producto del azar.
Para ello, en laboratorio van a simular las condiciones descritas por Oparin, van a colocar dentro de un recipiente metano, vapor de agua, hidrógeno molecular, compuestos nitrogenados, y van a someterlo esto a pequeñas descargas eléctricas simulando la energía presente en la Tierra primitiva. Luego de eso, analizan el precipitado y se dan cuenta de que sí, han aparecido moléculas orgánicas, pequeños aminoácidos, azúcares, lípidos cortos, con lo que demuestran que la primera etapa de Oparin es viable y que quizás luego de millones de años, bien la segunda etapa y la tercera etapa también pudiesen haberse desarrollado para dar origen a la vida. Entonces tenemos evidencias de que la teoría quimiosintética es viable, bien se puede formar la vida básicamente por productos, por procesos del azar. Quizás en algún momento nosotros observemos este tipo de formaciones en otros planetas, cuando visitemos por ahí algún planeta como por ejemplo, si no me equivoco, a las lunas de Júpiter, una de ellas, tiene condiciones similares a las descritas por Oparin y sería muy interesante encontrar bien moléculas orgánicas en esos océanos primitivos de metano. Bien. Ok, chicos, entonces si les preguntan cuáles son las teorías aceptadas, vienen a ser dos. La quimiosintética, la evolución química que explica el origen de la vida, bien, y la teoría de la panspermia cosmogónica, la cual explica cómo la vida ha llegado a la Tierra. ¿Ok? ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre este punto? ¿Vamos todo bien? Listo. Bien, chicos. Ahora, algunos científicos no le prestaban mucha atención acerca de, bueno, no mostraban mucho interés sobre el origen de la vida, ya que consideraban que era un camino sin salida, que iban a perder mucho tiempo y recursos. Otros simplemente por sus propias creencias, bien tal vez creer en un ente divino, en un dios, y para ellos era suficiente. A otros científicos les llamaba la atención, por ejemplo, la cantidad de organismos que tenemos hoy en día, sobre todo organismos extraños. Ustedes, por ejemplo, observan al ornitorrinco, un animal que parece que tiene cola de castor, pico de pato, patas de ave, pone huevos, pero es un mamífero. O, por ejemplo, observamos a las jirafas que tienen un cuello muy, muy largo, cosa que nosotros no hemos visto en otro animal actual, un animal moderno. O, por ejemplo, la presencia de un rinoceronte con un cuerno que ni siquiera es óseo, sino que es tejido epitelial endurecido. Entonces, eso llama la atención porque implica entender cómo surgieron estos animales. Bien, cómo es que apareció este animal. Eso nos lleva a las llamadas teorías evolutivas, teorías de la evolución. Y en un primer plano encontramos al señor Lamarck. Atentos con esto. El señor Lamarck en su libro Filosofía zoológica propone la hipótesis, plantea la hipótesis del uso y desuso de las partes dentro de la teoría herencia de los caracteres adquiridos. Tener mucho cuidado con estos términos a la hora de que les coloquen verdadero y falso. Bien, el libro es filosofía zoológica, la hipótesis es el uso y desuso de las partes dentro de la teoría herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck señala que al momento que un organismo empieza a utilizar ciertas estructuras, estas bien van mejorando, algo que nosotros conocemos como adaptación. Bien, y también cuando ciertas estructuras dejan de ser usadas, poco a poco se van perdiendo sus funciones. Como por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tocar guitarra, rápidamente en la punta de los dedos empiezan a aparecer callosidades. Es un proceso normal en los seres vivos, ¿bien? Es un proceso de adaptación. Pero él indica, por ejemplo, a nivel de las jirafas, que éstas presentaban un cuello corto de manera similar a lo que tienen los caballos, las cebras, y que gracias a este cuello corto alcanzaban la base de la copa de los árboles, bien, la parte de abajo. Entonces consumían estas hojas, bien quedaban con hambre y querían consumir más, empezaban a estirar el cuello para llegar cada vez más y más arriba. Entonces, en ese proceso de estar estirando el cuello, usándolo una y otra vez, este cuello poco a poco se fue desarrollando en la siguiente generación y pasando así de generación en generación hasta el día de hoy que tenemos que jirafas con los cuellos bastante largos. Bien. Esta idea no es tan alocada, pero también hay que entender que en la época de Lamarck no conocían sobre los procesos genéticos, no sabían acerca de los genes o las reglas acerca de la herencia. Bien, ustedes, por ejemplo, si empiezan a tocar guitarra, rápidamente los dedos se les endurece. Si empiezan a hacer ejercicio, los músculos se desarrollan. Si empiezas a correr a cada rato, las piernas ganan esa agilidad. Son procesos adaptativos y eso se da en los seres vivos. Lo que no puedes asumir es que estas adaptaciones que una persona va ganando van a pasar a la siguiente generación.
No por el hecho de que yo toque guitarra todos los días, forme callitos en la punta de los dedos, mis hijos no van a nacer con callos en los dedos o predispuestos, peor aún, a tocar guitarra, ya que estas adaptaciones no están llegando a nivel genético, a nivel de los gametos. Ese fue el error de Lamarck, bien, pero recordar que en su época no conocían nada de ello y era una idea bastante novedosa para entonces. Bien, ok, descartamos la teoría de Lamarck y pasamos al señor Charles Darwin. Darwin es muy conocido dentro de lo que viene a ser las ramas de la biología y como cultura general, pero hay que también entender un poco sobre la historia de su vida. Darwin fue el hijo de un médico famoso de la época, también llamado Charles Darwin, el cual quería que su hijo también estudiase medicina, sea afín a las ramas de la medicina, quizás a algunos les suene esa historia, bien, pero el señor Darwin no tenía, digamos, ese interés por la medicina, por curar heridas. Su padre, viendo que Darwin no prestaba atención, no tenía esos intereses, decide mandarlo de viaje al mando de un capitán, bien a bordo del Challenger. El Challenger va a dar vueltas básicamente por todo el mundo, a lo que Darwin, con su curiosidad innata, porque sí tenía algo de científico, empieza a observar patrones. ¿Qué cosa ve? Ve en cada lugar al que visita que los seres vivos, los organismos que lo habitan, muestran características que responden a la naturaleza, responden al ambiente. Por ejemplo, Darwin viaja hacia las zonas de a la isla de Sumatra, a las islas de Java, que están en la parte de Oceanía, ¿bien? Y observa que ahí los árboles básicamente no tienen ramas, son troncos rectos, troncos delgados, y que los primates que habitan esas zonas han desarrollado unas manos grandes, unos brazos largos, bien, y unos pulgares oponibles que les ayudan a trepar rápidamente el árbol, bien. Llegan a la copa, se alimentan de los frutos y así viven estos primates, bien. También se da cuenta de que no presentan cola porque no tienen ramas de las cuales poder sujetarse con la cola, no la emplean. Sigue por la parte de abajo, llega a Australia, le llama la atención la presencia de canguros con patas largas para poder desplazarse brincando, la presencia de una bolsa con el marsupio. Llega a la zona de Madagascar, que está habitado principalmente por lemúridos, que son otro tipo de primates, bien, los lémures. ¿Se acuerdan de la película de Madagascar? Bien. ¿Qué cosa observamos en los lemúridos? Quizás no lo han notado, pero este tipo de primates, aparte de presentar una cola, van a ver que las patas traseras son más largas que las patas delanteras. Y Darwin observa que la forma que presentan estos árboles son árboles gruesos y la parte de arriba recién tiene ramificaciones. Gracias a estas patas traseras, los lemúridos pueden saltar, les ayudan a trepar, no tienen pulgares oponibles, tienen las manos empalmadas. Bien. Sí, en cada isla puede haber, digamos, distintos organismos, pero van a dar que estos patrones, estas características que desarrolla el organismo, responden al ambiente. Charles Darwin también estuvo por Sudamérica, pasó por Chile, pasó por Perú, estuvo en el puerto del Callao, pasó por el puerto de Paita, llegó a la parte de Ecuador y ahí tenemos la anécdota más famosa, cuando llegó a la isla Galápagos, donde encontró a los pinzones, bien, ya rebautizados como pinzones de Darwin. ¿Qué ocurrió a nivel de los pinzones? ¿Qué fue lo que observó y le llamó la atención? La forma que presentaban los picos. Él veía que de acuerdo al tipo de pico que los pinzones mostraban, consumían distintos tipos de alimento. Había picos especializados para consumir insectos que estaban volando, otros para escarbar en el suelo, en las playas, consumir pequeños moluscos, picos para poder consumir, digamos, los frutos de plantas cactáceas, evitando las espinas, otros picos para romper frutos duros y así. Bien, los picos respondían a las necesidades alimenticias, a lo que Darwin plantea una idea. Estos organismos, todos estos pinzones que tienen un pico de manera similar pero con ciertas variaciones, provienen de un ancestro en común, el cual tiene un pico básico. Este ancestro en común en su época en la que vivió fue bastante exitoso ya que tenía alimento para él solo, bien, podía consumir, supongamos que consumía únicamente frutillas, moritas, bien. El pico le permitía consumir estas moritas, se alimentaba, se reproducía, aumentaba la cantidad de individuos hasta que llega un punto, y este es el punto básico, chicos, de la competencia a nivel general, hasta que llega un punto en que son demasiados e inicia una competencia por alimento y por espacio, sobre todo alimento, bien, siempre es básico el alimento.
Entonces, estos organismos, viendo que las frutillas ya empiezan a escasear, ya no son suficientes para mantener a todas las aves, empiezan a buscar otro tipo de alimento con el cual poder consumir. El pico no les favorece muy bien este consumo de alimento, pero poco a poco aparecen algunos individuos con unos picos ligeramente modificados que les facilitan capturar peces, buscar pequeños moluscos, poder encontrar insectos, poder consumir otro tipo de frutos y así. A estos organismos que logran alimentarse, logran sobrevivir, bien ahí inicia la lucha por la existencia, la supervivencia del más apto, aquellos que logran pasar esta valla que impuso la naturaleza los recompensa con la capacidad de poder reproducirse y gracias a eso pasar estas adaptaciones, estas características a la siguiente generación. A esta lucha por la existencia, a este proceso que te coloca la naturaleza, Darwin le coloca como nombre la selección natural, donde los organismos van a poner a prueba sus adaptaciones, pero finalmente es la naturaleza la que va a seleccionar qué adaptaciones son más adecuadas bien para poder sobrevivir. Estos pasan la valla, pasan la ventana y luego de eso se reproducen formando una nueva generación con dichas adaptaciones. Bien, entonces no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más apto. Nosotros hace poco hemos tenido un proceso muy claro de selección natural, lo que viene a ser la pandemia, señores. Bien, al momento que surge la pandemia, cuando las personas se empezaron a infectar, todos nosotros como seres humanos tenemos la misma carga genética, pero gracias a la reproducción sexual presentamos pequeñas variaciones, pequeñas modificaciones que han dado mucha significancia frente a lo que fue el coronavirus. Algunas personas rápidamente se infectaron, perecieron porque no tenían las características adecuadas para sobrevivir, para sortear esta valla, mientras que otras personas al momento que se infectaron, a lo mucho quizás una fiebre, unos días en cama, sobrevivieron y continuaron con el día a día. La naturaleza, aquellos que pueden pasar la selección natural, los premia con el poder reproducirse y gracias a eso van a pasar estas características ventajosas a la siguiente generación. Actualmente, los niños que han nacido post pandemia, los llamados pandemial, un estudio ha demostrado que presentan de manera innata resistencia al coronavirus. Son niños que ya no están requiriendo una gran cantidad de vacunas para hacerles frente, para poder recibir, sino que ya de manera natural, gracias a la selección natural, tienen genes que les ayudan a resistir a estas infecciones. Bien, la selección natural va a estar en todo proceso evolutivo que nosotros vamos a observar. ¿Y quién lo planteó? El señor Charles Darwin. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un grupo de ratones que se ha ido desarrollando con normalidad, donde algunos adquirieron un tono más claro, otros un tono más oscuro, y hasta que por ahí aparece un nuevo depredador. Otra vez inicia la selección natural. Este depredador rápidamente visualiza a los ratones de tonos claros, ya que esta característica no es ventajosa frente a la depredación. Estos ratones de color claro empiezan a ser eliminados, poco a poco se van extinguiendo y los ratones de color oscuro pueden reproducirse, pueden pasar desapercibidos, tienen bien una característica que los hace más aptos, más adecuados. Logran pasar la valla, se reproducen y las nuevas generaciones adquieren estas características ventajosas. Bien. Ok, entonces esto viene a ser las ideas de Darwin, la teoría del origen de las especies. Pero Darwin también comete un error, ¿y esto por qué? En la época en la que Darwin estudiaba cómo los nuevos organismos surgen, a la par, en Austria, bien teníamos a un monje austríaco que estaba estudiando cómo es que se van heredando los caracteres. Básicamente ambos estaban estudiando el mismo proceso, bien, pero desde puntos de vista diferentes. El examen de admisión no creo que muera si no ingresas, pero puedes considerarlo también, ¿ok? Si ya estás adecuado, estás apto, San Marcos te permite ingresar. Bien, entonces, Darwin estaba a la par con el señor Mendel, con lo que tampoco todavía quedaba muy claro en esa época lo que vendría a ser la genética, las leyes mendelianas, las leyes de herencia y todo lo demás. El error de Darwin fue asumir que un organismo, bien frente al consumo de otro tipo de alimentos, otro tipo de condiciones, adquiere ciertas características ventajosas. Básicamente eso es uso y desuso de partes. Por eso que la teoría de Darwin tampoco es aceptada hoy en día, pero rescatamos dos cosas. Vamos a rescatar a la selección natural, que es algo que sí ocurre, y la supervivencia del más apto, bien, no el más fuerte, el más apto, aquel que presente características que la naturaleza, bien, determina que son adecuadas para la siguiente generación. Bien.
En contraste con las ideas de Darwin, muy distinto a lo que él plantea, tenemos al señor Hugo de Bryce. De Bryce propone la llamada teoría de las mutaciones. ¿Qué cosa viene a ser una mutación? Una variación hereditaria discontinua. Te lo pueden colocar con este nombre. Bien, variaciones hereditarias discontinuas. ¿Cómo así? Por ejemplo, tus abuelos ciertas características, tus padres también lo tienes, y justo cuando tú naces por ahí mutó algo y ya es una variación hereditaria, pero de manera discontinua. Ahí ha surgido una nueva variante. Bien, supongamos bien que dentro de toda la población, todos nosotros tenemos un color de piel al cual estamos acostumbrados. Puede ser claro, puede ser oscuro, hasta ahí todo bien. Y por ahí surge una variante mutante, una persona con un color de piel de tonalidades azules, como si fuese un Navi. Bien, entonces surge una variante mutante, sigue siendo aceptado como ser humano, pero esta persona, al momento que se reproduce, va pasando esta mutación generación tras generación. Empiezan a aparecer una descendencia de personas con color de piel azul, un color azulado, hasta que poco a poco va formándose una nueva especie dentro de este grupo poblacional que finalmente se separan. Tenemos a las personas con los colores normales y tenemos a un grupo de personas con colores azules. Eso es lo que te dedica la teoría de las mutaciones, que las nuevas especies surgieron producto de una mutación que por ahí dentro del grupo de los pinzones, algunos salieron mutantes con los picos modificados y como les resultó, digamos, ventajoso, empezaron a sobrevivir y formaron nuevos individuos. ¿Cuál es el problema de las teorías de las mutaciones? Las mutaciones son correctas, es aceptable, aparecen y se forman a cada rato. Bien, las mutaciones, como ya están en la parte genética, son hereditarias, eso también es aceptable. El problema con el señor Hugo de Bryce es que no considera a la selección natural como la principal causa de la evolución, sino que simplemente aparecen mutaciones y estas mutaciones poco a poco se van separando del principal, originando nuevos organismos. Bien. Es por ello que tampoco la teoría de las mutaciones es aceptada hoy en día, sino que la teoría aceptada es la teoría moderna de la evolución, o también conocido como el neodarwinismo, propuesto por el señor Theodosius Dobzhansky. Dobzhansky básicamente engloba las teorías anteriores. Toma parte en la genética, toma evidencias paleontológicas, toma parte en la sistemática. Profe, ¿qué es sistemática? ¿Has visto los árboles evolutivos, donde aparece un organismo antiguo, cómo se va ramificando, formando nuevos organismos? De eso se encarga la sistemática, bien, de formar estos árboles evolutivos. Ok, entonces, el neodarwinismo rechaza las teorías de los caracteres adquiridos, propuestos bien por el señor Lamarck. ¿Ok? Los caracteres no se adquieren de esa forma, no se da por uso y desuso. Bien, ya no se basa en un individuo, sino en una población. Van a aparecer poblaciones con pequeñas variaciones. Bien, las mutaciones también están presentes, pero estas mutaciones van a ser puestas a prueba por la naturaleza, la selección natural. Como por ejemplo, supongamos bien que en la población humana existen dos variantes, ¿bien? Unas personas completamente lampiñas, no tienen pelo alguno, bien, tienen una gran cantidad de glándulas sudoríparas, y otras personas bastante velludas, bien, y por tener bastante vellos, no tienen muchas glándulas sudoríparas. Los dos, en las condiciones actuales, habitan con normalidad, bien, son 100% seres humanos. La naturaleza puede cambiar las condiciones. Supongamos que la Tierra empieza a enfriarse. Las personas lampiñas no van a poder mantener la temperatura corporal fácilmente. Van a sufrir de hipotermia y poco a poco empiezan a morir. No se van a poder reproducir con normalidad. Mientras que las otras personas que tienen bastantes vellos, bien mantienen el calor, pueden regular su temperatura con normalidad, pueden llegar a una vida normal, reproducirse y pasar esa característica generación tras generación. ¿Te das cuenta? Una mutación acaba de ser puesta a prueba. Pero ¿qué tal si la Tierra, en lugar de enfriarse, empieza a calentarse? Las personas lampiñas con sus glándulas sudoríparas rápidamente pueden termorregularse, mientras que las otras personas que tienen demasiados vellos empiezan a sufrir de una temperatura muy alta, les da un shock térmico, empiezan a perecer. Entonces, los lampiños tienen las condiciones para poder reproducirse y pasar estas características a la siguiente generación. Bien, entonces, no es que una mutación sea favorable o desfavorable, sino que la naturaleza es la que va a determinar si pasa o no pasa. Bien, y si pasas, tienes derecho a reproducirte y pasar esta característica a la siguiente generación. ¿Ok?
La evolución ocurre de modo gradual, es un proceso muy largo. Nosotros no vamos a evidenciar evolución, por ejemplo, de aquí a la siguiente generación o dos, tres generaciones. Van a pasar miles, millones de años para recién notar un cambio, bien en lo que viene a ser un organismo para formar una nueva especie. Entonces, el señor Dobzhansky, cuando propone el neodarwinismo, toma de base a las teorías darwinistas, pero les incluye las variaciones aleatorias discontinuas, también conocidas como mutaciones, y por supuesto recalca la selección natural. Básicamente actualiza las ideas de Darwin, incluyendo las mutaciones, incluyendo los conceptos genéticos. Bien, ok chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre las teorías de la evolución? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? El ser humano como base sigue evolucionando, se sigue modificando, ¿sí? ¿No? ¿Creen que están apareciendo por ahí ciertas variaciones mutantes muy llamativas que podrían ser ventajosas? Les hago una pregunta básica. Ustedes, ¿cuánto tiempo bajo el agua aguantan? ¿Cuánto es el máximo de tiempo bajo el agua que pueden aguantar? Sin respirar, por supuesto. ¿Cuánto tiempo aguantan la falta de aire? En minutos. 2 minutos, ya. Aceptable si no estás muy adecuado. Minuto y medio, 2 minutos. Si practicas natación, creo que llegan hasta 3, 4 minutos, ¿cierto? ¿Sabían que hay seres humanos que pueden aguantar 30 minutos bajo el agua? Sin traje, sin nada, así nomás, pulmoncito. ¿Sabían o no sabían? Bueno, 30 es exagerado. 20, 15, 20 minutos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Esto fue una publicación de National Geographic, de Nat Geo, lo pueden buscar, ¿bien? En los cuales encontraron que unas poblaciones, nuevamente regresamos a la parte de Oceanía, en las islas de Sumatra y Java, algunas poblaciones son básicamente dependen de la pesca submarina, ¿bien? Estas poblaciones generación tras generación se han ido adecuando a las condiciones acuáticas, para lo cual al momento que descubrieron que podían aguantar mucho tiempo en el agua, los científicos se preguntaron por qué, qué está pasando, ¿están desarrollando branquias o qué? E hicieron estudios genéticos, hicieron estudios anatómicos, bien estudios médicos, y encontraron que estas personas estaban desarrollando que los genes encargados de formar el vaso, bien, se estaban sobreexpresando y tenían un vaso enorme, un vaso muy grande. Profe, ¿eso qué tiene que ver? Al generar un vaso muy grande, genera una gran cantidad de glóbulos rojos. Bien, tiene un montón de glóbulos rojos y estos glóbulos rojos actúan como reserva de oxígeno. Entonces, cuando están arriba, oxigenan muy bien el cuerpo, hay una gran cantidad de oxígeno, y al momento que descienden, los glóbulos rojos poco a poco van liberando el oxígeno y el cuerpo puede aguantar mucho más tiempo bajo el agua. Estamos ya notando un proceso de adaptación que está pasando generación tras generación, pero siguen siendo seres humanos, por si acaso, ¿bien? Quizás a la larga, bien, ya hablamos de miles, millones de años, puedan desarrollar una especie que proviene de la humana y pueda estar adaptado 100% a las condiciones acuáticas. La exposición de la luz azul, el ojo se modifique a algo así, pues la verdad que la evolución tiene ciertas peculiaridades, ¿bien? Si de alguna forma resulta ventajoso, bien, porque una cosa es adaptarte y otra cosa es que te genere daño y que sobrevivan aquellos que se adaptan, si resulta ventajoso, puede que sí. Bien, esto por ejemplo lo vemos en las personas, en las señoritas. Bien, ustedes como señoritas quizás ya tienen las orejas perforadas, se lo han perforado de chiquitas, a sus mamás también cuando eran pequeñas, a sus abuelas y así, pero no significa que tus hijas nazcan con orejas perforadas, a menos que por ahí represente alguna ventaja evolutiva o la naturaleza lo ponga a prueba y puede que llegue a términos genéticos. Bien. Ahora, para terminar con estas personas que habitan en el agua. A su vez, aparte de desarrollar condiciones para poder, digamos, aguantar más tiempo bajo el agua, también se ha demostrado que presentan una membrana extra a nivel de los ojos, el cual recubre los párpados y les permite ver bajo el agua con completa normalidad, con una refracción 1:1. Bien, nosotros normalmente tenemos una refracción de 3:4. Aquello que está a 3 metros realmente está a 4. Intentamos agarrar algo bajo el agua, está más lejos de lo que parece, y los niños están naciendo con estas adaptaciones. Es algo muy interesante, bien evidenciando que ya se están formando ciertas características de generación tras generación. Bien,
Aún así, señores, hay personas que no creen en los procesos evolutivos, ya sea por términos religiosos o porque básicamente dudan de todo lo que viene a ser ciencia o porque simplemente se guían por videos de YouTube o de TikTok. Frente a ello, si te toca alguna persona que no tiene conceptos sobre evolución, para eso tenemos a las evidencias de la evolución. ¿Cómo saber que la evolución es real? Bien, número uno, tenemos a la paleontología. ¿Cómo surge en sí el término de la paleontología? Cuando las personas dejaron de utilizar la energía hidráulica porque siempre vivían al costado de los ríos y todo eso, y empezaron con el desarrollo de la parte industrial, las máquinas a vapor, se empezaron a formar grandes ciudades. Entonces, empezaron para formar estos edificios, empezaron a cavar sobre el suelo para poner fuertes cimientos y encontraron huesos extraños, huesos enormes que no le pertenecían a ningún animal de hoy en día y ellos creían que eran monstruos, seres mitológicos, bien algunos que han sido descritos en los viajes marinos, bien unos monstruos enormes, pero los iban guardando, bien. Todavía no existía una técnica para saber de qué fecha datan estos restos óseos. Hasta que por ahí surgen técnicas de datación como el famoso carbono 14. ¿Cómo funciona? Todos nosotros, al momento que consumimos vegetales, adquirimos carbonos radiactivos. Bien, tenemos una pequeña partecita de carbono radiactivo, un carbono que se va descomponiendo y desaparece. Y al momento que desaparece, tiene que ser reemplazado por un nuevo carbono. Pero como estamos vivos y seguimos consumiendo vegetales o animales que han comido vegetales, reemplazamos ese carbono radiactivo con otro carbono radiactivo. Profe, ¿y todo eso de dónde proviene? Del sol. Bien, del Sol proviene ese carbono radiactivo, genera ese isótopo. Cuando una persona muere, ahora sí ya no reemplazas a los carbonos radiactivos y estos poco a poco van desapareciendo, va disminuyendo mientras va pasando el tiempo. Gracias al carbono 14, calculando la cantidad de carbono que ha ido desapareciendo, podemos estimar un aproximado de cuándo el animal ha fallecido. Y gracias a eso pudieron datar, bien, a estos organismos que encontraban estos huesos raros, a estos ya huesos mineralizados, conocidos como fósiles. Gracias a esa datación pudieron encontrar un orden, bien, y notaron que en ese proceso de orden había unas modificaciones que poco a poco llevaban a los organismos que hoy en día conocemos. Por ejemplo, en el caso de los cetáceos, se ha demostrado que provienen de grandes cuadrúpedos que antiguamente habitaban, sobre todo aquí en Perú, los desiertos de Ica, las zonas de Lima, bien la parte costera, y que hoy en día básicamente son organismos marinos. Bien, entonces la paleontología nos aporta con ese tipo de conocimientos. Luego también encontramos a la embriología comparada. Quizás alguno ya ha visto este tipo de imágenes y no entiende cómo interpretar estas imágenes. Te están mostrando estadios en el desarrollo de los organismos. Un primer estadio, un segundo estadio, en este caso tres. Bastante simple, bien, porque lo normal es que tenga cinco o seis estadios. ¿Qué nos dice la embriología comparada? Si yo puedo diferenciar un organismo de otro, dependiendo del número de estadio, me va a dar una idea de qué tan rápido se han separado evolutivamente. Por ejemplo, en el primer estadio me doy cuenta que los dos primeros se parecen mucho, ¿bien? Y los otros cuatro como que guardan una semejanza. Aquí ya separé a estos dos grupos, ¿bien? Pasamos al segundo estadio, los dos primeros como que mantienen cierta semejanza, pero ya se está diferenciando por aquí, entonces son ya dos grupos diferentes, y este único grupo que tenía en el primero, ahora lo separo en dos. Estos dos se parecen, estos dos también se parecen. En el tercer estadio me doy cuenta que este es un grupo de peces, por aquí están los anfibios, por aquí están los reptiles, las aves, y fíjate que el último grupo son los mamíferos, y si no tuviese cola, si no tuviese este hocico, difícilmente diferenciaría a la oveja del ser humano. Esto si lo plasmamos a la parte sistemática te cuenta lo siguiente. Entonces, al momento que separamos a este primer grupo, a peces y anfibios, es porque evolutivamente están más lejos del resto. Los primeros organismos en surgir fueron los peces y luego, bastante cercano, los anfibios. Le tomó mucho tiempo el hecho de que aparezcan los reptiles y una rama de los reptiles va a dar origen a lo que vienen a ser las aves y finalmente aparecen los mamíferos. Bien, entonces en el primer estadio tú separaste a este grupo de ellos dos, porque son evolutivamente muy lejanos. En el segundo estadio, bien, ahora has separado a este grupo
entre reptiles y aves y a los mamíferos aparte, porque también se han separado bastante lejano. Pero reptiles y aves todavía te llegó hasta el tercer estadio, mientras que los mamíferos difícilmente los separas porque evolutivamente todavía son muy emparentados. Eso es lo que te explica la embriología comparada. Al momento que los embriones van siendo comparados, de acuerdo a qué tan rápido se separan, es que tan antiguo evolutivamente se separaron. Bien. Luego también nos encontramos con otra rama que viene a ser la anatomía comparada, donde vamos a encontrar a los órganos análogos y los órganos homólogos. Quizás algunos todavía tengan problemas para poder, digamos, diferenciar unos de otros. Los órganos análogos vienen a ser órganos que han desarrollado los organismos que cumplen la misma función, ¿bien? Pero que tienen una distinta estructura, ¿bien? Una estructura distinta completamente. En cambio, en los órganos homólogos, bien pueden cumplir o no, bien, la misma o diferente función, no hay problema con eso, pero tienen una estructura similar, ¿ok? Entonces, esto es la diferencia clave y cada uno de ellos te cuenta una historia distinta. Por ejemplo, los órganos análogos, vemos aquí en el caso del topo y el grillo topo, vemos que a nivel de las patas han desarrollado estructuras para poder escarbar en el suelo. En el caso del topo, una estructura ósea cubierta de músculos, carne y todo ello. En el caso del grillo topo, básicamente exoesqueleto. ¿Qué me dice estos órganos análogos? Que ambos organismos se han enfrentado a la misma condición. Bien, han respondido a la misma condición. Estos organismos han tenido que de alguna forma enterrarse bajo el suelo para poder sobrevivir. Lo mismo lo observamos aquí con las alas del ave, bien formadas por plumas, tejido epitelial, huesos y todo ello, y el ala de insecto, que básicamente es una membrana. Bien, ambos organismos también se han enfrentado a la misma condición, han buscado métodos para poder volar y gracias a eso sobrevivir. Los órganos homólogos nos cuentan una historia distinta. Por ejemplo, la aleta de un delfín comparada con el ala de un murciélago. Tienen funciones distintas, pero la estructura es similar. Vemos por aquí la composición de huesos, tiene la presencia de un húmero, presencia de cúbito radio también por aquí, los carpos, metacarpos, bien las falanges. Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿Por qué tienen una estructura similar pero distintas funciones? Nos indica que estos organismos provienen de un antecesor en común, pero que cada uno por su lado, este ancestro en común, tuvo que enfrentarse a distintas condiciones. Un grupo de estos ancestros se adaptó a condiciones acuáticas, mientras que el otro a las condiciones terrestres, condiciones aéreas. Lo mismo lo observamos por aquí, en las ballenas barbadas con el colibrí. Notamos la presencia a nivel de las aletas, a nivel del ala, que tienen la misma disposición de huesos. Bien, notamos también la presencia de costillas, un cráneo, extremidades traseras que las ballenas poco a poco van perdiendo, mientras que las aves todavía las mantienen. Las ballenas se adaptaron a condiciones acuáticas como mamíferos acuáticos, mientras que el colibrí a condiciones de ave, condiciones aéreas, ¿te das cuenta? Entonces, esta es la historia que nos cuentan los órganos análogos enfrentándose a la misma condición, desarrollando estructuras para responder al mismo factor, mientras que los órganos homólogos nos demuestran que tienen un ancestro en común, el cual un grupo se enfrentó a una condición y otro grupo se adaptó a otra condición distinta. ¿Bien? Entonces, esto viene a ser la anatomía comparada. Luego tenemos también ya ramas más modernas, como por ejemplo la bioquímica comparada o la citogenética comparada. ¿Bien? En el caso de la bioquímica comparada, se encarga de comparar productos químicos, básicamente, principalmente proteínas, y tener mucho cuidado cómo te colocan la proteína. No te van a decir que es una proteína. Te pueden decir, por ejemplo, estamos comparando los venenos de dos animales, son toxinas, proteínas. Estamos comparando el anticuerpo del caballo contra el anticuerpo de una res, siguen siendo proteínas. Estamos comparando por ahí la hemoglobina, estamos comparando la clorofila, siguen siendo proteínas. Bien, entonces repasar un poco la parte básica, creo que fue semana uno, semana 2, sobre todas las formas que pueden adquirir las proteínas, porque es el punto principal de la bioquímica comparada. Bien, quizás creo que en unos textos también encontré al citocromo. El citocromo es una proteína, por si acaso. ¿Y por qué compara proteínas, profe? Recuerda que las proteínas están formadas por aminoácidos y estos aminoácidos se forman en base a los genes. Entonces, es una forma indirecta de saber qué modificaciones tienen los genes. De acuerdo a esas modificaciones, las proteínas pueden presentar pequeñas variaciones. En este caso están comparando hormonas, la hormona conocida como insulina.
Y se dan cuenta que entre la vaca, el cerdo, el cordero y el caballo va a haber unas diferencias entre los aminoácidos 8, 9 y 10. La vaca y el cordero tienen diferentes el aminoácido número 9, el cerdo y el caballo también, pero los otros dos son similares. Quiere decir que vaca y cordero están emparentados, cerdo y caballo también. Pero entre ambos, bien, vas a notar que la vaca y el cerdo comparten el 9, el cordero y el caballo también, haciendo que ellos presenten un antecesor en común, un ancestro en común. Eso es lo que también te da a conocer la bioquímica comparada, bien, estudiando de manera indirecta a los genes gracias a los productos obtenidos que vienen a ser las proteínas. Pero si tú quieres estudiar directamente a los genes, directamente el ADN, los cromosomas, el cariotipo, cualquiera que se relacione con ello, ya estamos dentro de la citogenética comparada, la genética a nivel del cito, a nivel de la célula. Aquí, por ejemplo, tenemos el cariotipo de un chimpancé con sus 48 cromosomas en comparación con el cariotipo humano con sus 46 cromosomas. Ustedes quizás han escuchado frases como, por ejemplo, nosotros somos en 97% parecidos a los simios, 98% a los orangutanes, compartimos el 70% de los genes con la planta de maíz. Bien, eso está haciendo hincapié a la citogenética comparada. Está comparando directamente, ahora sí, a los genes, al ADN. En este caso notamos que el cromosoma 2 y 3, bien, en el caso de los chimpancés pudo haberse fusionado para formar el cromosoma 2 en la parte humana. Notamos también que algunos cromosomas mantienen cierta similaridad, como por ejemplo el cromosoma 11, el cromosoma tal vez el 14, bien, otros ya son muy diferentes, como por ejemplo el par sexual a nivel del cromosoma Y. En el caso de los chimpancés, muy pequeño. Bien. Por último, tenemos a las pruebas biogeográficas. La biogeografía viene a ser el estudio bien, de cómo los organismos se han repartido por el mundo y las adaptaciones que han adquirido al enfrentarse a las condiciones en cada zona. Por ejemplo, en el caso de los camélidos, bien, los camélidos hay una teoría que indica que surgieron en la parte de África, migraron hacia la zona de Asia, cruzaron por el estrecho de Bering y luego llegaron hacia la parte de Sudamérica hasta instalarse en los Andes. Bien. Entonces, ¿qué vamos a notar? ¿Qué adaptaciones han presentado estos organismos? Los camélidos básicos en la parte de África se enfrentan a suelos arenosos de altas temperaturas y para evitar hundirte en la arena van a desarrollar pezuñas gruesas, con uñas también muy gruesas, bien aparte de amplias, gruesas, para que puedan soportar el calor. Como se enfrentan a altas temperaturas, ellos no pueden tener grasa repartido por todo el cuerpo, lo van a acumular en pocas zonas. Pero recuerda que en la parte desértica no hay mucho alimento, sino que encuentran una parte de alimento, luego tienen que caminar durante muchas horas, incluso días, hasta llegar a la siguiente fuente de alimento. Entonces tienen que tener gran cantidad de reservas de grasa, pero no en todo el cuerpo, porque si no se calentarían demasiado. ¿Dónde lo acumulan? A nivel de una joroba, desarrollaron una joroba. Estos camellos, mientras iban migrando, llegando a la parte de Asia, aquí encontramos a los Alpes, ¿bien? Vas a notar que para poder soportar el frío, han desarrollado pelaje. Bien, van a tener pelos que les ayudan a poder, digamos, calentarse. ¿Qué ocurre con las jorobas, profe? ¿Por qué tienen dos? Recuerda que en los Alpes tampoco hay mucha vegetación, hay ciertas alturas en las cuales ya no crece, con lo que mantienen reservas de grasa en estos puntos. Bien, pero el pelaje también les ayuda a poder mantenerse calientitos. Llegando hacia la parte de Sudamérica, vamos a notar que a nivel de las patas ha cambiado. Ya no son pezuñas gruesas, son pezuñas delgadas. ¿Por qué? La parte de los Andes no es lo mismo que las arenas de la parte de África, sino que ellas vienen a ser pedruscos, donde si tuviese patas gruesas se resbalaría fácilmente. Pero con las pezuñas delgadas puedes subir una y otra vez. El clima es mucho más frío, con lo que desarrollan pelaje por todo el cuerpo y reparten la grasa por todo el cuerpo para mantenerse calientitos. Entonces, la biogeografía te explica cómo un organismo puede ir adaptándose a las condiciones del medio y también cuando va migrando, va cambiando de un punto a otro, tiene que generar modificaciones para poder responder a esas nuevas condiciones. Lo mismo lo vamos a encontrar con este tipo de aves que no vuelan. El más conocido viene a ser el avestruz. También tenemos el emú en Australia, los ñandús en Sudamérica, al kiwi y a los casuaris. Bien, tengan mucho cuidado si viajan a Australia y se encuentran un casuari. Son muy peligrosos y matan humanos, por si acaso. Bien, son muy agresivos con los humanos, pero nos damos cuenta que todos presentan pequeñas modificaciones, bien, para poder adaptarse al medio, a la zona donde viven. Bien. Entonces, chicos, estos vienen a ser las pruebas, bueno, básicamente vienen a ser las ramas que aportan evidencias a la evolución. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok.
El punto siguiente que tenemos dentro de la evolución viene a ser los mecanismos de la evolución. Ya hemos conocido los mecanismos en sí, básicamente viene a ser la selección natural, la supervivencia del más apto y también las migraciones. No te olvides de las pruebas biogeográficas, bien, incluye las migraciones. Todo eso conlleva a que los organismos bien vayan cambiando poco a poco. Por aquí pueden aparecer variaciones discontinuas llamadas mutaciones y aparecen nuevas variantes, pero siguen siendo la misma especie. A esto se le conoce como microevolución, pequeñas modificaciones en las poblaciones que a futuro pueden, puede que no, pueden llegar a originar nuevas especies. Bien, pero lo único que estamos originando vienen a ser variantes, también conocidos como razas o morfotipos. ¿Ok? Todos nosotros, por ejemplo, no somos iguales, tenemos pequeñas variaciones, lo cual también indica, por ejemplo, cuál viene a ser tu raza o más o menos a quién eres afín. Una raza básicamente sudamericana, una raza europea, una raza africana, una raza asiática, etcétera. Si nosotros observamos el proceso de evolución desde un punto de vista más lejano, ya hablamos de millones de años, ahí estamos hablando de la macroevolución, ¿bien? La cual involucra las relaciones que presentan los seres vivos, cómo han ido surgiendo, cómo han aparecido las nuevas ramas y también con la desaparición de grandes grupos, ¿bien? Los fósiles básicamente nos ayudan a encajar esos vacíos para tratar de entender cómo han surgido estos organismos. Ahí, por ejemplo, nosotros nos separamos de las plantas hace 3.000 millones de años. Una rama dio origen a las algas, posteriormente a las plantas y por otra parte, básicamente, a los animales. ¿Bien? Nos separamos de los invertebrados hace 500 millones de años, cuando surgieron los primeros peces, los primeros vertebrados. ¿Bien? Luego pasaron a evolucionar los anfibios, adaptándose poco a poco a las condiciones terrestres, pero no respondían muy bien, por eso que los anfibios siempre viven cerca de fuentes de agua. De los anfibios surgen los reptiles, los cuales ya se adaptaron perfectamente a las condiciones terrestres, resisten la resequedad del sol, la resequedad del viento, generando escamas muy gruesas, y una rama de los reptiles da origen a las aves, mientras que otra rama por ahí surgen los mamíferos, bien que somos los últimos organismos en aparecer en las ramas evolutivas. Bien, todo esto viene a ser la macroevolución, una vista de un punto de vista más lejano. Ahora, la aparición de nuevas especies, a ese proceso se le conoce como especiación. Y para que se lleve a cabo un proceso de especiación, tienen que ocurrir tres tipos de aislamientos, uno bien en secuencia del otro. Primero, un aislamiento geográfico, el cual va a inducir un aislamiento reproductivo, el cual induce un aislamiento genético y finalmente, cuando se dieron los tres, se ha formado una nueva especie. Por ejemplo, acá. Tenemos un grupo de escarabajos los cuales tienen la misma coloración, pertenecen a la misma especie, viven en conjunto y por ahí aparece un evento geográfico. Se forma un río, tienen una montaña, son separados completamente, lo que quieras, ¿bien? Pero de alguna forma el lado que se encuentra en la parte izquierda no puede tener contacto con la parte derecha. Se llevó a cabo el aislamiento geográfico, ahora viene el aislamiento reproductivo. El lado izquierdo se reproduce únicamente entre sí, mientras que el lado derecho se reproduce solamente entre ellos. Profe, ¿eso origina nuevas especies? Todavía no. Cuando tenemos aislamiento reproductivo, vamos a formar razas. Bien, por este lado mantienen un color marrón, por este lado mantienen un color verde, se siguen reproduciendo entre sí hasta que poco a poco los genes se empiezan a distanciar. Ahí ya está el aislamiento genético, al punto en que cuando ambos organismos vuelven a tener contacto entre sí, intentan reproducirse y ya no se puede. Bien, los genes al momento que se empiezan a empatar no tienen compatibilidad. Ahí recién nosotros afirmamos que se ha formado una nueva especie. Tenemos una especie A y una especie B. Entonces, tienen que ocurrir los tres procesos, los tres aislamientos para recién formar una nueva especie. Profe, ¿qué ocurre con el caso de los híbridos? Por ejemplo, yo sé que los caballos se pueden reproducir con los burros y dan origen a una mula, pero son distintas especies. ¿Qué ha pasado con ellos? Han tenido aislamiento geográfico, bien, se han separado, han tenido aislamiento reproductivo y ya tienen aislamiento genético. ¿Cómo se sabe eso? Al momento que surge la mula, ya de por sí en su carga genética ya no hay compatibilidad. Se puede desarrollar el organismo, es correcto, surge un híbrido, pero este híbrido presenta modificaciones que, por ejemplo, el híbrido no puede reproducirse, no puede formar gametos, son completamente estériles. Por eso que los híbridos no llevan nombre científico, no son. Bien, no son especies en sí. Y por ahí también tenemos el caso de los ligres, entre los leones y los tigres, etcétera. Y aquí va otra pregunta, chicos. Eh, los perros
Bien, sí, la muela es estéril, por eso es un híbrido. Ya el aislamiento genético ya está marcado, pero con el pasar del tiempo se va a separar mucho más, al punto en que ya no van a poder cruzarse. Bien, ya no va a surgir nada. Ya, la pregunta iba, ¿los perros pueden reproducirse actualmente? ¿Pueden reproducirse con los lobos? ¿Sí o no? ¿Un perro puede reproducirse con un lobo? ¿Pueden generar cachorros? Nadie. La respuesta correcta es sí. Los perros sí pueden reproducirse con los lobos, profe. ¿Por qué? Porque son la misma especie. El lobo es Canis lupus, el perro también es Canis lupus y le agregan el familiaris para indicar que es de la raza de los perros o pertenece a la subespecie de los perros. ¿Qué ha pasado? Entre perros y lobos ocurrió un aislamiento geográfico muy peculiar, algo que se conoce como domesticación. Bien, algunos lobos fueron separados de los lobos salvajes para convivir con los humanos. No hubo un río, no hubo nada de eso, simplemente convivir con los humanos. Producto de eso tuvieron un aislamiento reproductivo. Bien, los lobos criados por los humanos se fueron reproduciendo entre sí, dejaron atrás esos rasgos salvajes, esos rasgos bastante bruscos, bien, cambiaron un poco la morfología, pero por tener aislamiento reproductivo originaron razas. Tenemos una gran variedad de razas de perros. El aislamiento genético ni siquiera está marcado en ellos. Por eso que los perros pueden reproducirse con los lobos y dar origen a, digamos, a un nuevo organismo, bien, una nueva raza, por así decirlo. Quizás a futuro, producto de estas reproducciones aisladas, en algún momento ya va a llegar un punto en que los lobos y los perros no puedan reproducirse o empiecen a formar híbridos. En ese momento ya se está formando dos especies completamente distintas. Bien, pero por el momento siguen siendo de la misma especie. Igual ocurre con nosotros. Bien, nosotros tenemos aislamiento geográfico, gente que vive en Sudamérica, gente que vive, por ejemplo, en Japón, que es una isla. Tenemos aislamiento reproductivo y eso ha conllevado a que aparezcan razas, una raza asiática, una raza básicamente sudamericana, pero no tenemos aislamiento genético. Ustedes pueden reproducirse con una persona de Japón y viceversa y dar origen a un nuevo individuo. Bien, entonces para que se forme una nueva especie tienen que darse los tres aislamientos en ese orden. Bien, geográfico, reproductivo, genético. Fin del asunto. Ok, chicos, otro punto muy importante dentro de lo que viene a ser la evolución, aparte de los mecanismos de la evolución para formar nuevas especies, hay que entender cómo es que han surgido y han desaparecido estas especies. A eso se le conoce como los patrones de la evolución. Y aquí encontramos a dos conceptos. La extinción en masa, que quizás muchos de ustedes se les hace familiar la palabra, entienden el proceso, y la radiación adaptativa, que para varios es nuevo. Algo que deben saber como base es que un evento de extinción en masa genera automáticamente después un evento de radiación adaptativa. Bien, en la Tierra han ocurrido 5 eventos de extinciones en masa. Tenemos a finales del Ordovícico, un periodo glaciar corto pero intenso. Tenemos al finales del Devónico, agotamiento del oxígeno. Básicamente la Tierra se volvió una zona con una gran cantidad de CO2. Tenemos en el Pérmico, en el Triásico, erupciones masivas, impacto de asteroides, actividad volcánica. Chicos, por si acaso el motivo no les van a preguntar. Simplemente les estoy contando la historia. Bien, lo que sí les voy a preguntar es que son 5. Hemos tenido 5. Y la última que sí deben saber en el Cretácico. Posiblemente, ¿cuál fue la causa? Impacto de un asteroide. ¿Dónde? En el Golfo de México, en la península de Yucatán. Bien, ¿se acuerdan la historia? Ok. Se considera que un evento es una extinción en masa cuando más del 60% de las especies desaparecen en periodos cortos de tiempo, en periodos muy cortos. Profe, si no hemos estado ahí, ¿cómo sabemos que han desaparecido tantos organismos en estos periodos? Gracias a los registros fósiles. Al momento que los paleontólogos están excavando la Tierra, lo hacen por capas, también conocidos como estratos, y cada estrato corresponde a cierta antigüedad presente en la Tierra. Entonces, en algunos estratos han encontrado una gran cantidad de fósiles, quiere decir que muchos organismos desaparecieron, murieron en estos eventos, mientras que en el siguiente unos cuantos nomás lograron sobrevivir, poder pasar y luego vuelven a aparecer una gran cantidad de organismos. ¿Qué está pasando? Eventos tanto de extinción en masa como de radiación adaptativa. Bien, pero finalicemos la parte de extinción en masa. ¿Qué ocurrió en el Cretácico? ¿Quiénes eran los organismos dominantes, chicos, en el Cretácico? ¿Quiénes eran los top? ¿Quiénes estaban al mando de todo? Tanta película que han visto.
Jurassic Park, Jurassic World, los dinosaurios. Bien, los grandes reptiles eran los organismos top, los que estaban en la cima de todo. Bien, ahora, cuando impacta el meteorito, al momento que impacta el meteorito, no acaba con todos los dinosaurios, por si acaso. Básicamente mata a los que están por debajo, los que, bueno, tuvieron la mala suerte de estar ahí, provoca megaterremotos, provoca muchos tsunamis, también mueren los que están alrededor, mueren los que se encuentran en las costas y activa el sistema de volcanes. Los que se encuentran lejos no mueren en el acto, mueren después. ¿Por qué? El meteorito impacta, levanta una gran cantidad de polvo que empieza a circular en la atmósfera, junto con las cadenas de volcanes activos por los megaterremotos, por el propio impacto, también liberan una gran cantidad de cenizas al ambiente y todas estas partículas van a generar un bloqueo a nivel de la atmósfera, impidiendo que la luz solar llegue a la superficie. Al no llegar luz solar, las plantas no pueden realizar fotosíntesis y la temperatura empieza a disminuir. Y adivinen qué, los reptiles son de sangre fría. Bien, entonces muchos de ellos van a ver su metabolismo reducido, ya no pueden tener mucha actividad porque se están enfriando. Adelante con la pregunta. ¿Todo bien? Ok, no hay problema. Bien, entonces, ahora, recuerdan que cuando dije que unas plantas, bien, empiezan a morir, lo primero que pierden son las hojas, luego pierden las ramas, luego pierden el tronco, la raíz es la que va a intentar sobrevivir hasta el final. Y esto es dato clave, bien, spoiler, esto tiene que ser un clave. Las plantas mueren de manera superficial, pero las raíces van a tratar de soportar más tiempo. Bien, al momento que las plantas desaparecen, los grandes herbívoros empiezan a perecer porque necesitan una gran cantidad de alimento que ahora ya no encuentran. Empiezan a migrar buscando alimento, pero rápidamente mueren de hambre. Una vez que caen los grandes herbívoros, los grandes carnívoros van a aprovechar estos residuos que dejan los herbívoros, pero al pasar el tiempo también perecen porque es un cuerpo enorme. No pueden mantener tanto organismo, bien, con poco alimento, y perecen. ¿Quiénes sobreviven? Pequeños reptiles que por ahí fueron oportunistas, aprovecharon el momento. En la etapa del Cretácico ya existía mamíferos, por si acaso. Eran pequeños mamíferos, como roedores. Estos mamíferos no podían competir con los grandes dinosaurios, no podían estar en superficie porque rápidamente morían o eran capturados. Estos mamíferos tenían hábitos nocturnos y cavaban galerías bajo el suelo, pequeños túneles para poder protegerse. Bien. La naturaleza cambió las condiciones, mandó el meteorito, cambió todas las condiciones superficiales, pero estos mamíferos pusieron a prueba sus adaptaciones. Generar calor propio les ayudó a resistir al frío. Vivir en galerías también, el frío no llega muy adentro en las galerías, mantienen el calor y al momento de cavar estos túneles encuentran raíces, raíces que les van a brindar agua, les van a brindar alimento. Toda esta polución presente en la atmósfera tardó aproximadamente entre 9 a 12 meses en poder asentarse y luego ya los rayos solares empezaron a caer otra vez. La vida vuelve a surgir, las plantas realizan nuevamente fotosíntesis, surgen los grandes bosques, bien, las grandes selvas, pero ya no hay dinosaurios. Los pequeños mamíferos que lograron sobrevivir salen a superficie, no encuentran competencia al encontrar una gran cantidad de terreno y alimento y generan radiación adaptativa. ¿Qué cosa es radiación adaptativa? Cuando un organismo, al encontrarse bien, cuando el depredador top desaparece, este organismo rápidamente genera nuevas especies. En periodos cortos de tiempo aparecen una gran cantidad de mamíferos. Bien, los reptiles cuando desaparecieron dieron este espacio para que los pequeños mamíferos puedan desarrollarse. Nosotros hace poco hemos tenido, entre comillas, un evento de radiación adaptativa o algo similar, ¿bien? Porque hace poco desapareció, entre comillas, el top a nivel global. Actualmente, chicos, ¿quién es el top? ¿Quién es el organismo top en la Tierra? ¿Quién está al mando de todo, modificando y cambiando todo? ¿Quién es el máximo depredador? El ser humano. Bien, el ser humano es el organismo top actual. ¿Qué pasó? Pandemia. Bien, empezó la pandemia.
todos a sus casas, todos encerrados. Básicamente el ser humano desapareció del ambiente. Y ustedes vieron en muchas noticias que una gran cantidad de animales empezaron a invadir las ciudades. En algunos casos reportaban cómo los osos iban entrando en las ciudades, por ahí algunos mapaches, algunas zarigüeyas invadían los basureros, los mercados. Bien, aquí en Perú, por ejemplo, en las costas, al no haber ya bañistas, no haber los pescadores, una gran cantidad de aves empezaron a llegar junto con mamíferos marinos como los lobos de mar, delfines, entre otros. Visualizar delfines en el Callao, algo bastante extraño cuando había seres humanos. Te das cuenta, desaparece el top y el resto de organismos va a aprovechar el espacio para rápidamente empezar a poblarlo. Y eso, a lo largo de miles, millones de años, da origen a nuevas especies. Eso es un evento de radiación adaptativa. Bien, cada vez que desaparece una gran cantidad de especies, tenemos un evento de extinción en masa, el espacio dejado lo aprovechan las especies que logran sobrevivir. Nosotros actualmente nos dirigimos a una probable sexta extinción. Ya no nos encontramos en una etapa conocida como el Holoceno, donde surgió el ser humano, se desarrollaron las civilizaciones, sino que aproximadamente a partir del año 2000 fue considerado ya una nueva era llamada el Antropoceno, la era del hombre, porque el ser humano ha modificado completamente el ambiente y algo que tristemente caracteriza al antropoceno es el llamado cambio climático. Debido a este cambio climático, es muy probable que más del 60% de las especies que nosotros hoy en día conocemos desaparezcan y nos enfrentaríamos a una nueva extinción en masa, solo que en este caso no sería un evento natural, bien, o 100% natural, sino que sería un evento ya a cabo del ser humano. Bien. Ok, chicos, entonces esto vienen a ser los patrones evolutivos. Bien, aquí en el Cretácico puedes notar cómo los dinosaurios desaparecen súbitamente por el tema del impacto del meteorito. Sobreviven algunos reptiles, bien sobreviven algunas aves, pero los mamíferos son los que aprovechan ese espacio y rápidamente diversifican en una gran cantidad de mamíferos, una gran cantidad de especies. Ok, chicos. Dejamos la evolución de manera general y pasamos como tema central a la especie humana, origen y evolución de la especie humana. Atentos por aquí. Número uno, hay que saber ubicarnos, dónde estamos en las ramas evolutivas. A nivel de los vertebrados, bien, los seres humanos son parte del grupo de los mamíferos, los que surgen al final. Primero surgen los peces sin mandíbula, también conocidos como lampreas, los peces cartilaginosos, los tiburones, surgen los peces óseos, bien, y estos organismos, cuando ya poblan toda la parte del agua, van a competir por espacio, por alimento. Frente a eso, algunos organismos empiezan a aprovechar la parte de los suelos, la parte terrestre. Ahí tenemos a los anfibios. Bien, vean que también por aquí están los pulmonados, como el paiche, que pueden aprovechar el oxígeno. Los anfibios pueden adaptarse a condiciones terrestres, pero no tan perfectamente. Por eso que los anfibios, repito, viven siempre cerca de una fuente de agua. De los anfibios, por aquí hay una línea, bien, no se nota bien, surgen los reptiles. Los reptiles ya están muy bien adecuados a condiciones terrestres, pero mantienen sus adaptaciones acuáticas. Del grupo de los reptiles surgen las llamadas aves y finalmente aparecen los mamíferos. Bien, dentro de los vertebrados estamos en la última parte, en los mamíferos. Dentro del árbol evolutivo de los mamíferos, los primeros en surgir fueron los llamados monotremas. Creo que está en tu guía. Monotremas, que vienen a ser mamíferos que pueden poner huevos, como el caso de los ornitorrincos. Bien, ponen huevos, pero tienen ya glándulas mamarias, por eso es un mamífero. Luego de estos monotremas, bien surgen los marsupiales, aquellos que tienen un marsupio. Profe, ¿qué cosa es marsupio? La bolsita, esa bolsita que tienen los canguros. En el proceso de desarrollo de un canguro bebé, cuando sale el pequeño cangurito del útero, bien, este se mueve por el pelaje de mamá y se mete en el marsupio, en la bolsa. Dentro de esa bolsa vas a encontrar a las glándulas mamarias y ahí el pequeño cangurito culmina su desarrollo, bien, hasta formar ya un cangurito jovencito. El último grupo viene a ser los placentarios, aquellos organismos que se desarrollan dentro de una placenta completamente en el útero de la madre, ya salen formados. ¿Bien? Dentro del grupo de los placentarios, nosotros nos ubicamos dentro del grupo de los primates. Bien, entonces en el grupo de los mamíferos estamos en la parte de los primates. Aquí. Ahora, dentro de los primates, ¿dónde estamos? Los primates primero se van a diferenciar por las características como por ejemplo la posición, la forma de las manos, de las patas, y ahí tenemos a los prosimios. Bien, no tienen pulgar oponible, las patas delanteras son cortas, las patas traseras son más largas.
Luego ubicamos a los antropoideos, donde tenemos tanto a los monos con cola y a aquellos que no tienen cola. Bien, si se dan cuenta, ya los brazos son mucho más largos, hay presencia de pulgar oponible para poder sujetar mejor las ramas y pertenecemos dentro del grupo de los primates a los hominoideos. Bien, somos homínidos, aquellos que no presentan cola, pero tienen todavía el resto de modificaciones. Y comparando estas modificaciones, por ejemplo, un chimpancé con el ser humano, a nivel de las patas, el ser humano no tiene pulgar oponible, está completamente bien frontal. Presenta unas patas más largas porque utilizamos las piernas para desplazarnos. Los chimpancés, aparte de poder movilizarse, van a sujetar objetos con las patas y vean la forma de la cadera. Por eso que para el chimpancé no es difícil andar a cuatro patas. Si ustedes quieren hacerlo, como que se les complica un poco. La parte de las manos, tenemos el pulgar oponible más desarrollado por el uso de objetos y de herramientas y todo ello, y los chimpancés pues mantienen un pulgar oponible, pero no tan desarrollado porque aún siguen manteniendo cierta capacidad prensil, pero todavía no utilizan objetos. En el caso del tamaño de los brazos de los chimpancés es mucho más largo, profe. ¿Por qué? Porque estos animales se balancean. Mientras más sea la longitud, acuérdense física del péndulo, más fuerza, más velocidad van a ganar al momento de balancearse. Los seres humanos ya no vivimos en árboles, básicamente. Perdimos hace millones de años esa cualidad y utilizamos únicamente los brazos para la manipulación de herramientas. En el caso del cráneo, vean que en el ser humano el cráneo se sitúa de manera vertical con la columna vertebral, manteniendo la posición erguida. En cambio, en los chimpancés, de manera horizontal, bien, por eso que no se les dificulta mantenerse a cuatro patas. ¿Ok? Entonces, estas van a ser algunas características que finalmente ha desarrollado el ser humano dentro del grupo de los vertebrados a nivel de los mamíferos, dentro de los mamíferos en los primates y dentro de los primates como parte de los homínidos. A todo esto, ¿cómo es que se separaron, profe, evolutivamente hablando, el ser humano del resto de los simios? Ahí surge la búsqueda del eslabón perdido. Cuando se llegó a entender las ideas de Darwin, que había un ancestro en común que daba origen a las especies y todo ello, surgió la duda para poder buscar cuál es el punto intermedio donde por un lado surgió la raza humana y por otra parte surgieron lo que vienen a ser los simios, los monos que hoy en día conocemos. Esa búsqueda ha tenido bastantes, digamos, bastantes descubrimientos. Hoy en día, los científicos tienen un consenso respecto al Australopithecus afarensis. No hay duda de que es un antecesor, pero han surgido tres nuevos postulantes como posibles candidatos, ya que son más antiguos que el Australopithecus afarensis. Por ejemplo, tenemos a Sahelanthropus chadensis, el hombre de Tumay, situado hace 7 millones de años, bien se le pone como un posible candidato, pero hay ciertas dudas, ya que la bifurcación, bien por temas moleculares, la bifurcación entre los simios y los humanos ocurrió mucho después, más o menos por aquí. Por un lado surgieron los simios y por otra parte surgieron los humanos. Por eso que el hombre de Tomay como que ya viene siendo descartado. Quien sí es un posible antecesor para poder explicar lo que la parte evolutiva viene a ser Ororhyntugenensis, bien situado hace 6 millones de años. Ororhyntugenensis actualmente sigue siendo estudiado para entender si realmente pertenece a la rama de los homínidos, a la parte humana, o todavía tiene rasgos simiescos y no pertenecería a este punto. Ahí también vamos a encontrar Ardipithecus ramidus, hace 4.4 millones de años, conocido como Ardi. Ardipithecus, cuando fue descubierto, primero se lo catalogó como una especie de Australopithecus, pero finalmente fue separado generando su propio género, el género Ardipithecus. Bien, estos dos todavía están en estudios. En caso que Ororhyntugenensis no sea aceptado básicamente como antecesor del ser humano, Ardipithecus ramidus entraría en ese punto como el más antiguo descubierto hasta la actualidad. Sahelanthropus chadensis, como te digo, está mucho más atrás del punto de bifurcación entre los simios y los humanos modernos. Bien. Lo que sí está aceptado y ya no cabe dudas es de Australopithecus afarensis, desde Lucy. Y te voy a contar una historia de cómo surgieron los homínidos a partir del Australopithecus afarensis. Atentos por aquí. Nos vamos a situar hace casi 4 millones de años en la antigüedad, para ser exactos, 3,7 millones de años. Estamos en una Tierra cambiante. La Tierra, a nivel climático, siempre tiene periodos de cambio, donde por una parte se empieza a calentar y luego se empieza a enfriar y otra vez se empieza a calentar y así.
La tierra en la cual ubicamos al Australopithecus afarensis es una tierra que poco a poco se está calentando, está en su pico máximo de ser una tierra tropical, como si fuese una selva, pero se va a seguir calentando más. Bien, ahí ubicamos al Australopithecus. Este Australopithecus en un inicio vive en lo que viene a ser selvas, y al estar presente en las selvas, él no tiene ningún problema para pasar de un árbol a otro, de una rama a otro, y su dieta principal vienen a ser los frutos, una dieta rica en carbohidratos. Al mantenerse en la parte de arriba de las selvas, escapan de sus depredadores, tanto de los del suelo y también como hay muchas hojas, escapan de los depredadores aéreos. Bien, hay unas grandes águilas en esas épocas. Australopithecus vive tranquilamente, pero la historia va a cambiar. Australopithecus, que estuvo en la parte de África, como la temperatura sigue en aumento, las selvas poco a poco se van reduciendo, van retrocediendo, y en lugar de selvas, ¿que está apareciendo? Las sabanas africanas. Ustedes han visto películas como El Rey León, conocen lo que es una sabana, ¿cierto? Una gran cantidad de extensiones de puros pastizales y uno que otro árbol bastante separados entre sí. Ahí va a enfrentarse a Australopithecus para poder sobrevivir. Recuerda, su dieta es rica en carbohidratos, no son cazadores, son organismos presa. Van a tener que escapar de otros depredadores como los grandes felinos, como las grandes águilas. ¿Qué ocurre con Australopithecus? Como se encuentra en un árbol, ha consumido los frutos de ese árbol y tiene que ir a otro para poder consumirlo, necesariamente va a bajar del árbol. Su desplazamiento principal es a cuatro patas, pero avanzando un poco, como está todo lleno de vegetación, está lleno de pastizales, alza la cabeza como si fuese un suricato, observa alrededor de que no haya presencia de un depredador ni por el suelo ni por el aire y nuevamente se desplaza hasta llegar al siguiente árbol. Este proceso de estar bajando, desplazándose y tratar de mantenerse erguido hizo que poco a poco los australopithecus adquirieran la capacidad bípeda, poder desplazarse a dos patas. Gracias a eso se mantienen a mayor altura, tienen mayor visión, pueden ver mucho más lejos si por ahí llega algún depredador y dejan las manos libres para poder utilizar herramientas. No las fabricaban, bien, sino que los australopithecus podían usar piedras, podían usar palos que iban encontrando en el camino. Bien. En las sabanas no abundan los frutos, es muy raro. Bien, uno que otro árbol produce frutos, con lo que estos australopithecus tuvieron que buscar otra fuente de alimento. No son cazadores, no pueden matar. Por ahí quizás consumir algunas raíces, algunas plantas, pero observaban, por ejemplo, que cuando los felinos atacaban un animal, consumían el animal, ustedes han visto cuando su gatito les lame la mano, la lengua raspa, los grandes felinos también raspan mucho más. Estos felinos, bien, quitaban básicamente toda la carne del animal, dejaban puro huesito con uno que otro pedazo de carne. Los australopithecus esperaban que los felinos dejaran este animal muerto y aprovechaban la carroña. Iban por ahí, empezaron a consumir carne, iban cambiando poco a poco de una dieta rica en carbohidratos a una dieta rica en proteínas. Y no solo eso, de alguna forma aprendieron que dentro de los huesos había un material que podían aprovechar. Cogían las piedras, rompían los huesos y tenían acceso a la médula, que es mucho más rico en proteínas. Este cambio de dieta, consumir proteínas, permite un mayor desarrollo muscular y un mayor desarrollo de la capacidad cerebral. Eso dio origen a que los Australopithecus poco a poco fueran evolucionando hasta llegar a formar al Homo habilis. Bien. Recuerda que la Tierra se sigue calentando, la temperatura sigue en aumento. En esa Tierra muy caliente vamos a encontrar al Homo habilis. Fíjate que el Australopithecus afarensis básicamente parece un monito cubierto de una gran cantidad de pelo, pero los Homo habilis para poder regular la temperatura no pueden tener mucho pelo. Empiezan a perder pelaje, poco a poco están quedando lampiños y eso da espacio para que formen glándulas sudoríparas. Cuando ustedes, por ejemplo, salen a pasear con su perro, con su gato, termina de correr o de pelearse en el techo, llega a la casa para poder refrescarse. ¿Qué hacen estos animales que no tienen glándulas sudoríparas? Empiezan a jadear. Bien, van a respirar rápidamente, que el aire frío entra, el aire caliente sale, para poder refrescarse. Los Homo habilis, como ya tienen glándulas sudoríparas, no tienen la necesidad de poder jadear, con lo que dejan la garganta libre para emitir sonidos. Va a empezar el desarrollo de un habla. Podían hablar, ya que se ha encontrado que vivían en familias numerosas y de cierta manera se organizaban.
Llamado Homo habilis por el hecho de que podrían fabricar herramientas, empezaron a modificar lo que tenían en su entorno para por ahí tal vez tener una especie de mazo, una especie de varilla, con los cuales, digamos, seguir robando comida, porque no eran cazadores aún, bien, todavía seguían siendo recolectores y en algunos puntos carroñeros, aprovechando lo que otros animales iban dejando. Fabricaban instrumentos, construían chozas rudimentarias y poblaron toda la parte de África. No salieron de África, por si acaso, se mantuvieron ahí. Evolutivamente hablando, de los Homo habilis surgen los Homo erectus. Los Homo erectus fueron los primeros en abandonar África. ¿Y cómo lograron desplazarse mucho más lejos? Porque los Homo erectus cambiaron todo el rol del ser humano. Hasta antes de los Homo erectus, todos los seres, básicamente toda la parte homínida, siempre fue presa. Nunca fuimos depredadores, no teníamos ni las características, ni garras, ni colmillos, ni nada de ello para poder cazar. Pero Homo erectus viene a ser el primer homínido que logra descubrir el fuego, o básicamente manipular, controlar el fuego, y eso cambió completamente el rol. Ahora el ser humano podía ser un depredador, podía cazar a otros organismos. Gracias al fuego podían calentar las cuevas, sobrevivir más tiempo en invierno, no tenían que estar trasladándose a ambientes más cálidos, por eso que los Homo habilis no salieron de África, porque más allá hacía frío, sino que ya podían moverse por el resto del mundo, podían iluminar la superficie durante la noche, podían proteger la entrada de la cueva, evitando que otros animales ingresen mientras duermen. Homo habilis no tenía esa opción. Cuando los Homo habilis habitaban las cuevas para dormir, por ahí llegaba un oso, llegaba un tigre, tenían que escapar como podían a oscuras y muchos de ellos perecían. Homo erectus ya no. ¿Por qué? Porque no existe animal alguno en el planeta que no le tema al fuego. Bien, el ser humano es el único que aprendió a controlar. Eran cazadores, ya podían cazar, desarrollaron una industria hachelense, la fabricación de herramientas que asemejaban a las hachas. Tenían un aspecto físico parecido al nuestro y se llaman erectus porque ya andaban completamente erguidos. No solo esto, en uno de estos Homo erectus, en el llamado hombre de Java, descubierto en la isla de Java, encontraron, quizás algunos ya lo han escuchado en noticias, encontraron un fémur con indicios de una fractura que luego se había reparado. Este animal, este ser humano había vivido, bien, este Homo erectus había logrado sobrevivir a la fractura y continuar con su día a día hasta que se hizo viejito. Ahora, profe, pero si me rompo una pierna, pues me quedo un tiempo ahí, se cura y no pasa nada, no es algo moderno. La verdad que ahora no, porque estás en una civilización, estás en una ciudad. Si te rompes una pierna en mitad de la selva, no duras más de 2 días. ¿Y eso? ¿Por qué? Número uno, quedas a merced de los depredadores, nadie te va a poder proteger. Número dos, no puedes buscar alimento, no puedes conseguir alimento propio, ya que se te dificulta poder desplazarte. Para que ese Homo erectus haya podido reparar ese hueso correctamente es porque ya vivía en numerosas familias y pues, se protegían entre sí. Mientras algunos salían a cazar, a traer alimentos, otros se encargaban del cuidado de los hijos, del cuidado de los heridos. Es un primer indicio de civilización en la parte homínida. Bien. Entonces los Homo erectus se desplazaron tanto hacia la parte de la zona europea, hacia la parte asiática, empezaron a poblar el resto del viejo continente. La Tierra había alcanzado su máximo calor con los Homo habilis y poco a poco la Tierra estaba enfriando. Los Homo erectus básicamente encontraron selvas, pudieron adaptarse a todo ello, pero la Tierra continuaba enfriándose y a partir de los Homo erectus van a surgir dos nuevas especies. El hombre neandertal, ¿bien? Básicamente es una sola, Homo sapiens neanderthalis y Homo sapiens cromañón, el hombre cromañón. Ok, ahora, ¿cómo es que surjan estas dos razas? Vamos a llamarlo así, estas dos razas, el cromañón y el neandertal. Tiene que ver por los desplazamientos que hizo el Homo erectus. Los neandertales fueron Homo erectus que se desarrollaron bajo condiciones de bosques, fueron hacia los bosques del centro de Europa y en los bosques adquirieron habilidades para poder cazar, desarrollarse ahí. Por ejemplo, los bosques están formados por grandes árboles, una gran cantidad de maleza, con lo que estos organismos para poder detectar a su presa tenían que guiarse por el olfato. La visión estaba había muchos obstáculos para poder ver cuál era su presa. Por eso que los neandertales desarrollaron una frente prominente, un bulbo olfatorio muy desarrollado, bien, que les permitía oler a su presa. Profe, ¿es cierto? Sí. Si ustedes, por ejemplo,
van a un zoológico, han ido al Parque de las Leyendas, van a notar que en cada zona donde están los animales hay un olor distinto. Cada animal tiene un olor característico, ya sea por las orinas, por las heces que deja. Entonces, los neandertales eran muy buenos rastreando con el olfato, siguiendo las pisadas, siguiendo las heces de los animales. A su vez, como ya presentaban la comunicación desde habilis erectus, también lo mejoró, estos organismos, los neandertales, se organizaban bien para poder cazar a una presa. Tenían lo que viene a ser una tecnología pesada, una tecnología gruesa, lanzas con puntas de piedra, unos palos gruesos, porque atacaban cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, rodeaban a un mamut, rápidamente los que tenían lanzas lo acorralaban junto a un peñasco, por atrás había otros neandertales con piedras en la mano, lanzando piedras de arriba. El mamut, por supuesto, se iba a defender, no se iba a morir así nomás. En ese proceso de defensa, los neandertales aprovechaban para clavar la lanza, tiene que ser gruesa para resistir la fuerza del animal, una lanza delgada se quiebra, resulta mortal, y en esos procesos los neandertales fueron muy exitosos en lo que viene a ser la cacería de animales, pero la tierra se está enfriando, recuerden eso. ¿Bien? En el proceso de caza, por supuesto, algunos neandertales salían heridos, otros morían, pero traían gran cantidad de alimento para toda la familia y todos contentos. ¿Dónde surge el cromañón? El cromañón también proviene de los Homo erectus, pero no aquellos que se adentraron en los bosques, sino que aquellos que siguieron las fuentes de agua, básicamente por las playas, por los ríos. Eso conllevó a que los cromañón tuviesen una tecnología distinta. Los cromañones no cazaban grandes animales, principalmente cazaban peces, animales o organismos que encontraban en el agua, cangrejos, entre otros. Para ello no necesitas una lanza pesada, una lanza gruesa, porque no vas a corretear a un pez, mucho menos te vas a enfrentar a un tiburón. Ellos utilizaron una tecnología más ligera, unas lanzas delgadas con unas puntas de hueso, con los que podían esperar al pez a la orilla metido en el mar y rápidamente clavarlo, o también aprovechaban, por ejemplo, cuando algunos animales buscaban fuentes de agua en los ríos, iban a los bebederos, el animal al momento que bebe agacha la cabeza y pierde bien sentido de lo que pasa alrededor. Ahí los cromañón podían acercarse hasta cierta distancia y con las lanzas que son muy delgadas simplemente las arrojaban, atacaban a distancia, evitando morir en el proceso. Entonces la población seguía en aumento y este éxito era mucho mejor, ya que los neandertales, si el animal detectaba a tiempo la presencia de los cazadores, escapaba y tenían que buscar otra presa. En cambio, en los cromañón, el animal que estaba bebiendo era mucho más fácil de cazar, utilizaban las lanzas, el animal empezaba a desangrarse y más allá ya lo encontraban desmayado, completamente agotado. Bien, pero recuerda que la Tierra se está enfriando, la última glaciación. ¿Qué ocurre? Cuando la Tierra empieza a enfriarse abruptamente, las temperaturas descienden, la parte de Europa sobre todo se congela, es más difícil poder rastrear por el olfato, por el olor, cuando hay nieve, cuando hay lluvias. Todo eso queda opacado y encima cuando hay nieve se pone todo blanco, el neandertal visualiza la presa y la presa también visualiza al neandertal. Al no haber muchos pastizales, gran cantidad de animales migran, se van y los animales recorren más espacio que lo hacen los neandertales. Poco a poco, la tecnología que les dio ventaja a los neandertales ya no resulta ser tan eficiente. Necesitan recorrer mayor distancia para poder encontrar alimento, ya no pueden mantener a muchas familias y poco a poco se va reduciendo el número de estos organismos, al punto en que terminan extinguiéndose. Bien, su propia tecnología ya no les permitió ser eficientes cazadores. Los cromañón no. Su tecnología para atacar a distancia, bien, cuando se enfrentaron a las condiciones frías, recuerda, si una laguna se congela, los peces no tienen dónde escapar. Rápidamente rompes el hielo, capturas peces y te sigues alimentando. Difícilmente las partes de las laderas de los océanos van a congelarse, el agua salada es más difícil de congelar, con lo que también pueden aprovechar peces que resisten temperaturas frías y también lo que viene a ser pequeños crustáceos, pequeños moluscos, con lo que siguen alimentándose. Con lo que resulta ventajoso para el cromañón, bien, estas nuevas condiciones. Hay indicios que Cromañón y Neandertal han tenido encuentros porque se han encontrado cadáveres de Neandertal heridos con tecnología Cromañón. Bien, entonces de alguna manera u otra los Neandertales finalmente desaparecieron por hambre, cazados por los Cromañón, hasta que el punto que ya no quedó ninguno de ellos y solamente el Cromañón se desarrolló dando origen al hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. Bien.
Entonces, puntos importantes, en Neandertal eran grandes cazadores, vivían en grupos, enterraban a sus muertos, tenían una tecnología pesada, una tecnología para atacar cuerpo a cuerpo. Los Homo sapiens es la especie a la cual pertenecemos nosotros, correcto. Dominaron las técnicas de caza, una caza a distancia, exponiéndose mucho menos, ¿bien? Practicaban ritos religiosos, ambos enterraban a sus muertos, por si acaso. Pero también, por ejemplo, ahí tenemos las pinturas rupestres y las representaciones de deidades en lo que vienen a ser estos cerámicos. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de la evolución humana. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta, algún punto que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Bien, jóvenes, pasamos, dejamos la parte de atrás de la evolución y empezamos con la parte de la taxonomía. La taxonomía de por sí, ustedes saben que es una ciencia que se encarga de categorizar, bien de brindarle un nombre científico a las especies, poder categorizarlos dentro de las taxas o taxones. Hablar de taxonomía es hablar del señor Carl von Linneo o Carlos Linneo, un botánico del siglo XVIII que estableció los fundamentos para la clasificación de los seres vivos y el esquema moderno de la nomenclatura binomial. En otras palabras, el nombre científico. Pero no lo hizo tanto de buena gente o porque un día se le ocurrió, lo hizo por necesidad. Carlos Linneo, como botánico que era, le gustaba coleccionar una gran cantidad de plantas y tenía tantas que les interesaba poder agruparlas para rápidamente ubicar a qué planta quiere estudiar o qué planta necesita para ciertos propósitos. Es por ello que inicia con los fundamentos de la clasificación de los seres vivos. Empieza a agrupar a estas plantas en los 7 taxones que luego les voy a mostrar. Bien, ¿dónde surge la idea de un nombre científico? También fue un problema al cual se enfrentó Carlos Linneo. Recuerda que como botánico es muy fácil adquirir plantas que se encuentran alrededor, pero por ahí le llegaban noticias de una planta extraña que tenía propiedades extrañas o que tenía un nombre raro y que se encontraba muy lejos. Entonces el señor Carlos Linneo organizaba unas expediciones muy costosas para la época en las cuales salía con una gran cantidad de gente a estas zonas a recolectar una gran cantidad de plantas y muchas veces se daba la decepción de que llegaba a la zona y esta planta ya la tenía, solamente que ahí tenían otro nombre y él lo tenía bajo otro nombre. Entonces, esto generaba un problema en sí, a lo que le surge la idea de poder tener un solo nombre genérico para designar a cada organismo, el llamado nombre científico. Bien, el nombre científico es un nombre universal, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, no importa el lenguaje que tú domines, el nombre científico es único y se escribe como tal. Cuando nosotros ubicamos al nombre científico, nos damos cuenta que está formado por 2 palabras. La primera designa lo que viene a ser el género y la segunda es un epíteto específico. No es la especie, ten mucho cuidado. La especie vienen a ser las 2 palabras. Bien. Ahora, para escribir el nombre científico hay reglas. La primera letra siempre tiene que ir en mayúscula y el resto tiene que estar escrito completamente en minúscula. Y aparte tienes que aplicarle una de las 3 tipografías. O bien escribes el nombre en negrita, o bien lo escribes en cursiva, o bien lo escribes subrayado por partes, o sea, de manera separada. Por ejemplo, si no hubiese nombre científico, nosotros haríamos estudios a nivel de la palta, bien, tendríamos muchos estudios sobre la palta. En México, en Centroamérica también tendrían estudios, pero en lugar de colocar palta, colocarían aguacate, que es el nombre que le dan allá. Tal sería el punto que no sabríamos que ambos estamos estudiando lo mismo y no podríamos comparar resultados. Pero gracias al nombre científico, la palta o aguacate viene a ser un organismo llamado Persea americana. Persea americana. Ahí está. Ok. Si yo quiero que este nombre científico esté correctamente escrito, lo puedo colocar así y en negrita, o lo puedo colocar así y en cursiva, o lo puedo subrayar por partes de manera separada. Si yo subrayo toda la palabra de manera conjunta, esto está mal escrito automáticamente. Bien, o es negrita, o es cursiva, o subrayado por partes. Profe, ¿qué pasa si lo coloco en negrita y a la vez en cursiva? No, solamente una de las 3 tipografías. En algunas palabras también vas a encontrar el término SP. Por ejemplo, tenemos un organismo llamado Félix SP. ¿Qué significa SP? Es una abreviatura de especie. Bien que yo he encontrado un gato, un felino, pero no sé qué especie es, pero sé que pertenece al género
Félix, ¿bien? Es una especie del género Félix. SP es una abreviatura, a este no se le modifica nada, a Félix sí. Lo puedo colocar o en negrita, o lo puedo colocar en cursiva, o lo puedo subrayar, bien, solamente al género. SP no, porque eso es una abreviatura de una especie. Bien. Las categorías taxonómicas que nos brindó el señor Carlos Linneo fueron únicamente 7. Él agrupó a los animales en lo que viene a ser el reino. El reino a su vez se dividió en los filum, bien, filum para los animales, división para las plantas. Luego tenemos a la clase, el orden, familia, género y finalmente llegamos a la especie. Actualmente nosotros tenemos una categoría o un taxón nuevo, conocido como el dominio, el cual tiene que ver con el tipo de célula que presenta el organismo. Estos dominios fueron propuestos por el señor Carl Woese en base a sus estudios moleculares. Y a nivel de los dominios, vamos a encontrar tres: dominio eucaria, dominio arquea, dominio bacteria. Bien. Cuando nosotros queremos clasificar a un organismo dentro de los taxones, dentro de las categorías taxonómicas, por ejemplo, aquí tenemos al zorrito, bien, el zorro rojo, Vulpes vulpes, empezamos, por ejemplo, desde dominio. No es dominio eucariota, tengan mucho cuidado, es dominio eucaria, en dominio eucaria, ahí está. El zorro se ubica dentro del dominio eucaria porque tiene células eucariotas, pertenece al reino animal, organismos pluricelulares heterótrofos, dentro del filum de los cordados, bien su filum vertebrata por el desarrollo de columna vertebral, pertenece a la clase de los mamíferos por la presencia de glándulas mamarias, al orden de los carnívora por la forma que presentan los dientes, familia de los cánidos por los cánidos muy desarrollados, género Vulpes, que hace referencia a los zorros, especie Vulpes vulpes, el zorrito rojo. De esta manera nosotros ubicamos, categorizamos a un ser vivo, a un organismo. Ahora, por ejemplo, si te pidiesen categorizar al ser humano, les ayudo, vamos por aquí, arriba. Dominio, Eucaria. Bien, el ser humano pertenece al dominio Eucaria. Reino, Animalia. Filum, de los cordados. Clase, de los mamíferos, o también dicen clase Mamalia. ¿Bien? ¿A qué orden pertenece el ser humano? ¿En qué orden se encuentra el ser humano? Dentro de los mamíferos, ¿a qué orden pertenece? ¿Te acuerdas que estaban los monotremas, estaban los marsupiales, estaban los placentarios? No, no es por lo que comen, es otra clasificación. Dentro de los placentarios, ¿cómo se llama ese grupo que abarca al ser humano? Donde está el ser humano, están los orangutanes, los monos con colas, los sin cola, los lemúridos, primates, correcto. El ser humano pertenece al orden de los primates. Y dentro del orden de los primates, ¿a qué familia pertenece? ¿Cómo se llama esa familia donde están los monos sin cola? Dentro de los primates pertenece a la familia homínidos, correcto, la familia homínida. Cuando vean la palabra AE, bien, en muchas palabras en latín, la E no se pronuncia cuando está al final, bien, esto es homínida. Dentro de la familia homínida pertenecemos al género Homo, bien, especie Homo sapiens. Profe, ¿no somos Homo sapiens sapiens? No, no. Homo sapiens, nada más, para designar. El sapiens extra es básicamente para designar la subespecie, raza o tribu a la que pertenecemos. Por eso tenemos Homo sapiens neanderthalis, Homo sapiens cromagnon y nosotros como Homo sapiens sapiens. Pero seguimos siendo el humano moderno, ¿bien? Homo sapiens. Ahí está. Esta es la forma de clasificar a los seres humanos. Ahora, dentro de las categorías taxonómicas, por ejemplo, vamos a encontrarnos con las categorías a nivel de Whittaker, bien, la llamada clasificación clásica. Whittaker separó a los seres vivos en 5 reinos. Tenemos por aquí el reino Monera, el reino Protista, los reinos Animalia, el reino Planta y el reino de los hongos, el reino Fungi. Dentro del reino monera, Whittaker puso a lo que viene a ser las arqueas y a las bacterias, bien, las arqueobacterias y las eubacterias. En los protistas, que vienen a ser los primeros que van a formar a todos,
Whittaker colocó a los organismos unicelulares como los protozoos mismos, ciliados, bien flagelados, ameboideos, que luego van a dar origen a los animales. Por otra parte, colocó a las algas unicelulares y pluricelulares, que van a dar origen a las plantas, y por ahí surge una rama bastante extraña que da origen a los hongos. Bien, actualmente todo esto ha sido modificado. Esto viene a ser simplemente la clasificación clásica, la que quizás algunos de ustedes les enseñaron en el colegio, bueno, en mi caso sí. Actualmente el reino monera ya no existe, se ha separado completamente y viene a ser un dominio. Los protistas también han sido modificados. Dentro del reino protista ya no están las algas ni las microalgas. El reino protista únicamente involucra a organismos unicelulares que no presentan fotosíntesis. Bien, o bueno, la mayoría de ellos, hay algunas excepciones. Las algas y microalgas ahora forman parte de las plantas como plantas primitivas. El reino fungi y el reino animal se mantiene como tal. Bien, los animales empezando con los poríferos, platelmintos, moluscos y así. Ok. ¿De dónde surgen las nuevas ideas de clasificación? ¿Cuál es la clasificación moderna? Viene a ser los dominios propuestos por Carl Woese. Carl Woese agrupa a los organismos en tres dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Señores, el dominio se llama arquea, no se llama arqueobacteria. No existe dominio arqueobacteria. Tengan mucho cuidado si en el examen te lo colocan como arqueobacteria, es para que te equivoques. Bien, el dominio es arquea. Las arqueobacterias son los organismos que pertenecen al dominio arquea. Ahora, ¿por qué se han separado de esa manera? Atentos por aquí. Las bacterias y las arqueobacterias son organismos procariotas. Ambos procariotas bien carecen de lo que viene a ser organelas, carecen de membrana nuclear, pero la diferencia entre ellos es que las arqueas no tienen peptidoglicano, en cambio las bacterias sí. Los eucaria, por su parte, bien presentan células eucariotas, las cuales tienen un sistema de membranas que forman a las organelas, forman a la membrana nuclear, pero tampoco presentan peptidoglicano. Bien, esto los emparenta rápidamente con las arqueas, lo que da origen a las ideas modernas de la evolución, donde señala que tenemos un ancestro que primero se dividió para formar a las bacterias, y por aquí recién ocurrió una segunda división para formar por un lado a las arqueas y por otro lado a los eucaria. Antiguamente, la idea de la evolución provenía así. Teníamos un ancestro el cual se dividió por un lado para formar a los eucaria, por otra parte se volvió a dividir para formar a las bacterias y también a las arqueas. Se creía que las arqueobacterias eran las bacterias más primitivas que existen, cosa que hoy en día ya no es así. Bien, antiguamente las arqueas eran más emparentadas con las bacterias, hoy en día ya no. Las arqueas tienen más parentesco con los eucaria que con las propias bacterias, bien, modificando, cambiando completamente los conceptos evolutivos. Ahora, el reino monera, como te digo, dejó de existir. El reino monera ya no está como tal, sino que se han separado directamente en dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea. Pero el resto de los reinos permanece dentro del grupo de los eucaria. Aquí encontramos al reino protista, encontramos al reino plantá, al reino fungi, al reino animalia. Bien, el resto se mantiene como tal. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Tendrían alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? ¿No tienen preguntas? Ok, pregunto yo. Los virus, ¿dónde se clasifican? Los virus, ¿a qué dominio o a qué reino pertenecen? ¿Dónde podemos encontrar a los virus? Y eso de la membrana no es importante. La membrana lipídica también, pero simplemente son por los enlaces que se van a formar. Recuerda que a nivel de los eucaria tiene un sistema de membranas de por sí, y todos ellos también van a ser lipídicos. ¿Ya? Los enlaces éter ramificados, básicamente no... tiene un nombre, esto se me fue.
Mientras van respondiendo lo que viene a ser el virus, déjame acordar el nombre, no saturados. Ahí está. Bien, ok. ¿Están fuera los virus? Los virus, señores, no son seres vivos. Tener mucho cuidado si te colocan un virus. No son seres vivos, no se clasifican dentro de ellos, para nada. Bien, no están dentro de la clasificación ni de Whittaker ni de Carl Woese. Los virus tampoco tienen nombre científico. Bien, no tienen nombre científico. O sea, están clasificados, pero como un tema aparte, no dentro de los seres vivos, sino como su propia clasificación. Los virus no tienen nombre científico, sino que reciben directamente el nombre por la enfermedad en la que causan. Ahí tenemos el virus del ébola, el virus de la gripe, el virus de la rabia, el virus del coronavirus, etcétera. Bien, ustedes que han escuchado el término familia de coronavirus, ¿a qué hace referencia? A que estos virus guardan una relación entre sí, pero no tienen una clasificación tal como la propuesta por la parte taxonómica. Bien, ok. No tienen dudas, no tienen consultas. Entonces vamos con las preguntas, porque todavía tenemos minutos libres. Esta es semana 13. A ver. mm, La pregunta 14. Bien. A la taxa de organismos que son semejantes entre sí y que en la naturaleza se cruzan, se reproducen, dando descendencia fértil y que además comparten un origen en común, ¿cómo se les denomina? Si se pueden reproducir entre sí, ¿a qué taxa pertenecen? ¿A qué taxón pertenecen? ¿Cómo se llama ese grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí, generar descendencia viable? Bien, son similares entre sí y todo lo demás. ¿No son seres vivos? Sí, son seres vivos. Y la pregunta 14. A eso se le conoce como especies. Recuerda, las especies son básicamente organismos similares entre sí que pueden reproducirse entre ellos. Bien, especie. En la pregunta 15, chicos, a ver, para recordar la parte del nombre científico, ¿cuál de ellos está bien escrito? En la pregunta 15. Canis lupus familiaris, periplanta americana, la cucaracha, Lama vicuña, la vicuña, Lepidium mellemi, bien, la maca. Correcto, la E, primera letra en mayúscula, el resto en minúscula y aplícale una de las variantes, bien. Ahí sería la alternativa, la E. Así es. Bien, 15, la E. Fue algo más difícil. Pregunta 12. Homínido que desarrolló la capacidad de andar erguido, fabricar instrumentos rudimentarios y construir chozas. Su distribución estaba restringida, limitada al continente africano. Pregunta 12. Únicamente se desarrolló dentro de África, pero fabricaba instrumentos, construía chozas, andaba erguido. Era bípedo básicamente. Alternativa. Si me dicen que estaba dentro de África nada más, son dos opciones. O Australopithecus o Habilis, porque Erectus fue el primero que salió. Bien, él no estaba limitado a África. Entonces ahí te queda el habilis, bien, Homo habilis. Ya fabricaba herramientas, ya construía chozas. Correcto. Bien. Mm. La pregunta 11, a ver, ya para finalizar, chicos, tiene que ver un poco con el tiempo. Dice, Homo sapiens sapiens es la subespecie a la que pertenecen los humanos actuales, bípedos y con capacidad craneana de 1500 centímetros cúbicos. Aparecieron hace 100.000 años, bien, está por acá. Pero el género Homo surgió hace 2 millones de años. Básicamente el Homo habilis, acá. Bien. A este género, ¿quién le precede? ¿Quién está antes del Homo habilis? Ubicamos a los Australopithecus. Bien, pregunta 11, alternativa a la D. Tener mucho cuidado al analizar los tiempos. Por ahí te pueden dar la respuesta. Bien, jóvenes, en pantalla estoy colocando las claves correspondientes de esta semana. De igual manera, se los copio en la barra de chat. Ha sido un gusto dictar clase nuevamente con ustedes. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Bien, cuídense bastante, estoy bien un montón.
Protéjanse del corona y de la viruela del mono. Chao, chao. ¿Se me escucha todavía? Porque no sé, siempre me salen problemas para poder salir de aquí. El hecho de que más personas tengan presente la arteria mediana le hace una prueba de selección natural. De por sí, realmente la devolución humana. Pregunta, chicos, ¿se me escucha? Es- mm, Siempre tengo problemas de salir de esta aula. Se paraliza. Ya. Me decían, el hecho de que más personas tengan presentes la arteria mediana le hace una prueba de selección natural. En este caso, como te digo, el ser humano, la evolución que ha tenido antes de forma natural, ahora se ha visto interrumpida por los temas tecnológicos. La tecnología de cierta manera ha influenciado a que ciertos genes que ya no deberían aparecer porque de forma natural no sobrevivirían al ambiente, ya subsistan. De ahí que tengamos casos de diabetes hereditaria, tengamos casos de también ceguera hereditaria. Las personas que no ven bien básicamente pueden reemplazar los cristalinos, pueden utilizar lentes o pueden utilizar fármacos en el caso de la diabetes, entre otras. Bien, haciendo que la evolución humana haya tenido ciertas modificaciones y ya hay ciertos casos excepcionales. En el caso de la arteria, la cual resalta a nivel de lo que viene a ser la muñeca, ¿bien? Digamos que por ahí todavía se mantiene. No es ni pro ni contra, por lo tanto, algunas personas lo tienen, otras no. Sigue pasando. Después del Erectus iba el Rhodesiensis. De por sí lo que les he mostrado ahorita vienen a ser lo que están en consenso, o sea, lo que todos los científicos están de acuerdo. De hecho, que van a aparecer más, no hay ningún problema. Siguen apareciendo nuevos individuos y hay que tratar de ubicarlos. Pero por ahora, a niveles de pre, vamos a tratar con estos, ¿bien? Directamente el Australopithecus y todo lo que viene a ser la parte Homo. Ya si por algún día logra cambiar para otro tipo de examen, se les va a dar la actualización. Bien, listo chicos, ahora sí, cuídense bastante, disfruten el almuerzo. Chao, chao.